Buenos días. Siendo un 12 de agosto del 2020, damos inicio a la semana correspondiente número 13, clase 25. El día de hoy, de acuerdo a la planificación, se ha realizado una información para poderlas compartir acerca de lo que es Profinet. Sí, entonces dentro de las redes de comunicación, dentro de la gama de TCP sobre IP, se encuentra lo que corresponde a Profinet. Entonces vamos a ver características, la funcionalidad que tiene, ventajas acerca de este tipo de red de comunicación industrial, así como también los diferentes elementos y dispositivos de las que proviene, perdón, las que provee y las que brindan aplicaciones a nivel industrial. Veremos una configuración de la misma y sobre todo las dos funciones específicas para poder realizar nuestra práctica de laboratorio, como es el TSEN y T-Receive. De acuerdo. También es importante aclararles que en esta unidad, según lo que el calendario académico, me parece que hasta la semana, perdón, hasta el día 12 de septiembre debemos pasar notas. Entonces, por lo tanto, eso significa que exactamente estamos a 4 semanas. Sí, porque si se dan cuenta, siendo el día de hoy 12, hasta el 12 tenemos que pasar, 12 de septiembre tenemos que pasar las calificaciones, entonces estamos con 4 semanas exactamente. Considerando que esta semana únicamente nos quedaría este día. ¿De acuerdo? Sí, entonces se ha planificado las tareas más o menos en pequeño resumen que les puedo comentar que nos hace falta. Por ejemplo, Profinet, que ya me la vamos a ver, que es bastante flexible su conectividad, no requiere de otros dispositivos más que los terminales, como ya vamos a ver, RJ45, es decir, el terminal de TCP sobre IP para poderlo conectar en Ethernet industrial. ¿Sí? Nos hace falta Profibus. Estas características del Profibus, estaba revisando información en estos días y la posibilidad es de que sí podemos realizar una simulación, ya que esa plataforma, como se encuentra conectado netamente en serial, sí, tenía hasta cierto punto una pequeña dificultad en cuanto se refiere a la conectividad, pero pude revisar información y ventajosamente sí la podemos realizar. Sí, la única, bueno, hasta el momento, ¿no? Hasta el momento, el único requisito de pronto previo sería el tipo de simulador. Sí, de pronto el que utilizamos del Advance nos quede un poco limitado ya que está solo para plataformas TCP sobre IP. Sí, entonces veamos si es que utilizando ese Advance, ya que existe unas buenas características de funcionalidad, esperemos de que nos pueda brindar aplicación de la misma. Tenemos que ver también otro tipo de comunicación, como es el comunicación S7. Eso sí es una aplicación exclusiva y dedicada a lo que antes las funciones put and get que se utilizaba para Profibus, hoy se emplea para lo que es realización de configuración de comunicación S7, sobre todo para equipos S7 1200 y los 1500. ¿Sí? De igual forma, está pendiente lo que es el device net y control net. Sí, que hasta el momento se ha revisado información y no se posee simuladores para ese tipo de redes. Entonces, lo que yo les indicaría es básicamente la parte introductoria, cómo se puede realizar una configuración, ¿sí? Y de paso, información adicional como para que ustedes puedan observar cómo es una configuración de esa naturaleza, considerando de que deberíamos previamente ver, me parece que, no sé si es que tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de ver programación utilizando los PLCs, los MicroLogic. Parece que algún grupo sí recibió, otros no recibieron. Entonces necesitaríamos montar, al menos para tener conocimientos de cómo montar las tarjetas, tanto la device como la control, deberíamos montarnos dentro de un estudio 5000 o montando el RS Links o el RS Logic 5000 como para poder ver si realizamos algún tipo de actividad, al menos conocerles ese tipo de dispositivos. Y en la última etapa, sí, teóricamente está configurado para lo que es un ERP, un MPS, pero nosotros le daremos un poquito más, un cierto sesgo para lo que es el IoT, el Internet de las Cosas, para ver si realizamos una pequeña aplicación. Sí, para ver si nos conectamos con la nube. Entonces, eso más o menos es lo planificado. Entonces, por lo tanto, se dan cuenta de que nos queda bastante corto el tiempo como para poder alcanzar todo ese tipo de información, pero veremos la manera
más oportuna como para poder resolver ese inconveniente. Entonces, vamos a trabajar de manera conjunta. Sí, entonces voy a tratar de considerar enviar algo que ustedes puedan realizar sin ningún inconveniente, como podría ser de pronto a Profibus. Sí, entonces ya puedo buscar información como para poderlas compartir y que me ayuden al menos con la implementación. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, en función de eso, empezaremos viendo lo que se conoce con el nombre de Profinet. Hay bastante información en cuanto a esa Profinet, a pesar de que relativamente es una configuración, una red de comunicación industrial bastante joven, ¿sí? Entonces, de esta información, a mí me gustaría compartirles algo que yo encontré, ¿sí? Encontré en un proyecto, ¿sí? De algunos chicos que ya habían hecho adelantos en cuanto se refiere a este tipo de trabajo. Entonces, permítame compartir porque me pareció bastante resumido esa tarea, ¿sí? Y por lo tanto, no habría problema en cuanto se refiere a eso. Pero tengo un pequeño inconveniente al compartir esto. Un segundito. Listo. Sí. Bueno, ustedes saben que hay unos dos textos que se podrían decir, han servido o son de base para poder realizar todo lo que hemos venido estudiando. Sí, y uno de esos textos es, por ejemplo, uno de comunicación industrial que exclusivamente se dedica a todo lo que es esta familia o esta famosa pirámide que nos ha servido de muchísimo y nos ha ayudado mucho al entendimiento de los diferentes tipos de protocolos y redes de comunicación industrial, sobre todo en lo que es la pirámide tanto en protocolo abierto como en el propietario, como es en este caso la tendencia con Siemens. En Modbus nos ha ayudado el otro texto que también básicamente realiza la misma configuración en la plataforma de protocolo abierto que es la tendencia con Modbus. Sí, entonces vamos a ver, aquí está un pequeño resumencito de lo que se refiere, luego nos vamos a lo que es configuración para la implementación. Dice, una red de comunicación Profinet básicamente permite la comunicación directa de equipos de campo con controladores, así como la solución de aplicaciones asíncronas de control de movimiento. Es como una aplicación dedicada. Además, dice Profinet, permite comunicación y automatización de sistemas distribuidos. Entonces, ¿qué significa esto, no? Nos damos cuenta el hecho de que nos indique aquí que existe una comunicación directa, es decir, que no necesita de otros dispositivos. No necesita de otros elementos como vamos a ver con lo que sucede con Profibus, con lo que ha sucedido con ASI, ¿sí? Con lo que sucede, por ejemplo, con el DH485, que necesita o que requiere de otros dispositivos para poder realizar su conectividad. En este, directamente desde el mismo puerto de comunicación, Ethernet, sí, nos podemos conectar con diferentes elementos. La única característica es que lea protocolo TCP. Sí, si nosotros vemos dentro de este punto de vista, esa es parte de la intención que se quiere realizar las prácticas y los ensayos. Permitir conectarnos de lo que es un protocolo abierto, como hemos venido viendo con el server y el cliente, manejando registros Modbus. Hoy vamos a hacer una aplicación dedicada exclusivamente para enviar y recibir información dentro de la propia trama de lo que es Siemens. Y nos va a permitir conectar los dos. ¿De acuerdo? Otro aspecto importante, dice, es una evolución, ¿sí? Es una mejora del bus de comunicación industrial Profibus DP. ¿A qué se refiere esto? Resulta ser de que la industria, ¿sí? La industria, sobre todo la parte de automatización, netamente en el campo, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha existido una gran aplicación, sobre todo en el campo industrial, pero en el área serial. De tal forma de que todo ese campo cubierto con dispositivos seriales, como ya hemos visto con ustedes, como es el RTU, como ha sido con ASI, como se ha empleado, por ejemplo, el CANbus, como se emplea HART, como se emplea DH, como vamos a ver, Device, como lo que es Control. Todo está en una trama serial. Todo está en un área industrial RS485. Resulta ser que lo mismo ocurrió en el campo de Profibus. Existe una gran cantidad de dispositivos, equipo, maquinaria conectada.
dentro de un sistema tanto centralizado como distribuido de lo que cubre el área de Profibus. Aquí, Profibus, como ya vamos a ver, este simplemente es un tipo, ¿no es cierto? Un tipo de aplicación, como le vemos ahí, de lo que es DP, ¿sí? De un protocolo descentralizado. Entonces, la característica de este es de que existe una mejora, así es una evolución a lo que es el Profibus de la parte serial, a lo que es la conectividad hoy en Ethernet industrial. Más o menos si le hacemos la analogía con un protocolo abierto, de características abiertas, de lo que es RTU y lo que es Modbus TCP. Lo mismo sucede aquí, ¿de acuerdo? Mientras en TCP se habla de Modbus, de características de Ethernet industrial, lo mismo pasa con el Modbus RTU, que es características seriales. Lo mismo sucede aquí. El uno es Ethernet en Profinet y el otro es serial en Profibus. ¿De acuerdo? Dice, Profinet como un estándar de automatización está basado, como le vemos aquí, en EI, en Internet Industrial. Aquí vemos unas características porque básicamente se basa, ¿no? Se basa en ese empleo, el Profinet en Profibus. Y nos habla de Profibus Internacional considerado como un Profibus, una organización de un usuario. Define como un modelo abierto de comunicación e ingeniería. Al ser abierto significa de que no únicamente está dedicado para equipos de características, o en este caso de un distribuidor o fabricante como es Siemens. Existen varios dispositivos, sí, tal es así que existen aplicaciones con muchos elementos, como lo que ha ido cubriendo la parte de Modbus, ¿no? Se pueden conectar con muchos dispositivos de diferentes fabricantes. Los propósitos fundamentales de este tipo de comunicación industrial es un estándar considerado abierto, mire. Sí, tal es así que, por ejemplo, maneja plataformas como es MATLAB, sí, maneja LabVIEW, sí, maneja otros dispositivos que en realidad, con la única característica que lea estándares TCP sobre IP, se puede conectar. Existen componentes industriales en Ethernet que se encuentran basados en esto. Sí, que se pueden juntar, este es el objetivo fundamental. Esto es lo que le ha hecho bastante importante, sí, y le van a ver que es bastante, ¿qué sería? Flexible su tipo de comunicación y conectividad. Como vuelve y repite aquí, se habla de estándares bajo TCP, ¿sí? Con protocolos de Internet, ¿no? Entonces, su automatización está basado en Ethernet en tiempo real. Otra característica especial también es, ¿no? Las mejoras que corresponde a tiempo real. Profinet específicamente, sí, utiliza funciones para poder realizar una solución total de automatización, desde la instalación de la red hasta el diagnóstico basado en la web. Entonces, no necesita dispositivos en hardware. Básicamente todo es configuración de lo que se refiere en plataformas en software. Tanto para el área industrial, así como nos indica aquí, ¿no? Que nosotros nos podemos basar en características de conexión en la web. De todo lo anteriormente descrito, se puede establecer las siguientes ventajas. Dice, es muy flexible gracias al empleo del Ethernet. ¿Sí? Ahorra mucho en sistemas de ingeniería. Protección de la inversión para equipos y aplicaciones de Profibus, es decir, que existen muchos dispositivos que se encuentran en la industria conectados en la característica Profibus. No ha habido necesidad de que migre Profibus a Profinet. Únicamente, como vamos a ver en algunos gráficos, se utilizan los famosos convertidores. Como similar situación sucedió de pasarnos de RTU, sí, en protocolo abierto como es Modbus, sí, a TCP, simplemente con convertidores. Me permite, evidentemente, que la característica de lo que ocurrió en Modbus, algo que es muy importante y que de pronto cuando ya tengamos que enfrentarnos a la parte real, a una vida, a una parte básicamente física, hay que considerar el desplazamiento que genera ese registro. Sí, mientras que aquí, ahí vamos a hacer el ensayo, a ver qué sucede con Profibus, si de pronto se mueve o se desplaza el sitio, la ubicación, el registro de memoria. ¿De acuerdo? Es mucho más rápido que los actuales buses, especialmente en el Motion Control. Sí, entonces, todo lo que es control de movimiento, las aplicaciones, por ejemplo, de máquinas CNC, las aplicaciones en el área de la robótica industrial, ¿sí? Son aplicaciones dedicadas exclusivamente con Profinet. Existe un gran grupo, ¿no? Un gran abanico de productos disponibles en el mercado. Sí, entonces existen varios dispositivos en el área industrial, así como también en la parte intangible, que sería en la parte de software, que manejan lo que es Profinet. La arquitectura, ¿qué es lo que me permite, no? Realizar comunicación entre dispositivos? Es decir, aparatos con periferia y accionamientos. Es decir, dispositivos que no necesariamente
con la única característica que habla en TCP, lo podemos conectar con otro tipo de plataforma. Las arquitecturas Profibus existentes pueden integrarse, como les repetíamos ahí, simplemente con convertidores. Otra característica fundamental, ¿sí?, que la mayoría, por ejemplo, de protocolos no lo posee, es que existe una comunicación entre autómatas. Es decir, que entre controladores nos permite comunicarnos. Es por eso que el diseño, o se podría decir la oferta, por ejemplo, de los simuladores como estamos manejando, como es el Advance, tanto desde el 1.0, 2.0, 3.0, se basa exclusivamente para hacer comunicación de autómatas bajo TCP. ¿De acuerdo? Sí, la estructura modular técnica es una gran garantía de ahorro tanto en la parte de ingeniería como en mantenimiento. Si ya no tenemos dispositivos físicos, sí, en la parte industrial, desde luego que existe un ahorro económico, así como también si ya no existe otro dispositivo para el conexionado físico, también existe ahorro en el mantenimiento. ¿De acuerdo? Técnicas de instalación con conectores y componentes de red estandarizados. Esta es una de las características también fundamentales. Es que los conectores, desde luego, que utilizando los simples cables que se utilizan, por ejemplo, los UTP categoría 5, ¿sí? Los venden. ¿Qué es lo que sucede con ese tipo de conectores? Son de características UTP. ¿Sí? Si hacemos un pequeño recuento de lo que era un UTP, simplemente era un cablecito que tenía características de conectividad utilizando TWISP, ¿no es cierto? Cablecitos entorchados de dos en dos. Sí, 8 cables que me permiten realizar una conectividad para poder realizar cableado estructural en áreas en donde no exista ruido, no existan inconvenientes o, por ejemplo, señales de ruido, frecuencia, radiofrecuencia, señales electromagnéticas que provoquen de pronto alteración en la señal. ¿Qué es lo que le sugiere aquí? No es una exigencia, ¿no es cierto? Como se podría decir, eh, que sería radical, pero sí es importante que se tome en cuenta que los conectores y el cable que se empleen deben ser industriales. Por lo tanto, los mismos terminales, los RJ45, se emplean aquí, pero las características es de que, de preferencia, sean de características industriales, con tecnología X, de tal forma que los mismos switch, ¿sí?, se pueden utilizar los estándares, los comunes, los administrativos, pero resulta ser que en un área industrial, en un área agresiva, ¿sí?, es importante que se conecten los industriales. Como vuelvo y repito, desde luego que sí va a funcionar, pero aquí lo que se pide aquí, ¿no es cierto? Como una exigencia, se podría decir entre comillas, es de que los conectores y los componentes sean estandarizados, ¿sí?, que tengan características industriales. Dice Profinet en Siemens. Ahora va a estar dedicado exclusivamente a nuestros autómatas, ¿no es cierto? De características para poder realizar el uso de nuestra herramienta que nos ha ayudado muchísimo, como es el TIA Portal. La comunicación entre los controladores y los aparatos de campo se realiza mediante profinerío, ¿sí? Profinet de dispositivos de entradas y salidas. La comunicación entre los controladores como componentes del sistema distribuido se realiza mediante Profinet CBA. Entonces aquí tenemos nosotros una pequeña clasificación de lo que es el IO y de lo que es un CBA. Sí, resulta esto muy transparente el momento de ya montarlos, ¿no es cierto? Sí, el IO como que está dedicado a dispositivos de campo, mientras el CBA, como dice aquí, no, está basado exclusivamente para componentes y dispositivos de automatización. Pero en realidad estamos hablando de una misma plataforma en Ethernet. La técnica industrial y los componentes de red se comercializan simplemente con la marca SIMATIC.NET. Sí, ya les voy a comentar qué es lo que me está sucediendo con mi tía Portal. Resulta ser de que yo tengo inconveniente con las licencias del SIMATIC.NET. Espero de que ustedes no. ¿De acuerdo? Sí, ya les voy a comentar el momento de realizar el ensayo, ya que la versatilidad que nosotros tuvimos, la flexibilidad de poder utilizar tanto los simuladores para en el área, en el Advance, es que nos funcione todas las licencias en el área NET, en el área de comunicación. Pero resulta ser de que tengo un pequeño inconveniente que no le puedo, evidentemente que tengo que desinstalar y nuevamente volverle a instalar mi tía Portal, pero debido a que estamos en clases normales, sí, no me quiero arriesgar con respecto a ese tema. Así que ya les voy a comentar qué es lo que me está sucediendo, sobre todo, ¿no? Sobre todo con las licencias de mi SIMATIC.NET. En la tabla 3 dice, vemos algunas especificaciones de lo que se refiere el Profinet o la red interfaz Profinet. Básicamente, esto es un pequeño resumencito, ¿sí? Es de una tabla muy general,
de lo que nos ayuda este libro de Guerrero, de Comunicación Industrial de Guerrero. Aquí le han tomado, sí, un pequeño detalle, una pequeña fotografía de lo que es importante en el Profinet. Veamos dentro de la propiedad física. ¿Qué características físicas? Evidentemente estamos dentro de conectividad eléctrica. No existen acondicionadores de señal, no existen convertidores de trama, etcétera. No existen nada de eso. Simplemente es un dispositivo de características comunes y corrientes. La técnica de conexión se utilizan conectores. Miren, de características RJ45. Aquí lo único que le hacen es que dentro de esta aplicación, ¿sí? ¿Qué sería? De preferencia, utilizar conectores industriales. Pero más o menos, si alguien dice, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro, no? Por ejemplo, la seguridad, el hecho de que no genere chispa el momento de su conectividad, ¿sí? Otra situación, por ejemplo, que no se genera interferencia ya que utiliza un cable apantallado. Sí, entonces este terminal en cuanto a costos estaríamos hablando siquiera un 10 a 1. Si de pronto un conector de los comunes y corrientes, sí, nos estará costando de pronto, exageremos, $1, sí, ese nos estará costando siquiera, al menos yo considero unos 45, unos $50 cada terminal de características industriales. El tipo de conductor que se emplea, como le vemos ahí, es un cable de cobre de par trenzado, simétrico, apantallado, con las características como vemos aquí, CAT5 IEC 61158. Es decir, que tenga unas características, STP. Es decir, que genere apantallamiento. No el UTP, porque ustedes saben que el UTP no tiene apantallamiento. Sí, pero como vuelvo y repito, en un laboratorio, en un ensayo, en un ensayo, llamemos administrativo, de características académicas, funciona sin ningún inconveniente. Desde luego también en la parte industrial. Pero hay que tener en cuenta que todas las alteraciones físicas, las del medio, pueden generar retraso, pueden generar alteración en la comunicación. La velocidad de transferencia, miren, se acordarán ustedes cuando se veía desde lo que veíamos el 232, que veíamos que su viaje, su desplazamiento, su velocidad estaba alrededor de los 20 kilobits por segundo, ¿no? Aquí estamos hablando de 100 megabits por segundo. Evidentemente porque estamos en una trama de Ethernet industrial. La longitud del segmento, como se indica aquí, 100 metros. Evidentemente que esto se puede extender, como ya vamos a ver, también existe una pequeña limitación en cuanto se refiere a los famosos switch anidados. La ventaja, conexión de cable simple y, como nos indica aquí, relativamente económica. Sí, bueno, se podría decir es económica por los temas de que les comento de que no necesitamos dispositivos aditamentos especiales. Ventajas de lo que se refiere, ¿no? Seguimos con las famosas ventajas. Todo dispositivo Profinet puede ser identificado en la red de forma unívoca a través de su interfaz Profinet. De tal forma que su tipo de conectividad, ¿sí? Si le relacionamos con la teoría de redes de comunicación industrial, también se le considera como determinística, ¿no es cierto? Es decir, que tiene un solo IP. ¿Sí? No se utilizan las características, por ejemplo, las aleatorias, ¿no es cierto? Debido a que en una red industrial es muy aconsejable que tenga un IP fijo, ¿no es cierto? Un IP determinado. Cada dispositivo, ustedes saben, cada dispositivo Profinet debe tener una dirección MAC, estamos hablando de controladores, ¿sí? Debe tener una dirección IP y por lo general nosotros a los proyectos o a los tipos, a los controladores, les damos un nombre, ¿no es cierto? De preferencia para poderlos ubicar, ¿sí? No, de igual forma, la MAC y la IP son propias, ¿no es cierto? El nombre se podría decir es relativo, ¿no? Pero para poder tener una organización es importante generarle un nombre, comentarle para poderle identificar. La integración de diferentes buses de campo en Profinet. Este Profinet ofrece una posibilidad de poder integrar varios buses de campo existentes. Por ejemplo, únicamente dentro del área Siemens, llamemos así, ¿sí? Lo que hace es integrar desde los dispositivos de campo, el ASI, así como el Profibus. Si ustedes se dan cuenta, nosotros dentro de la pirámide estaríamos en la tercera etapa, ¿no es cierto? En la etapa de lo que es un sistema netamente de comunicación escala, porque estamos en Ethernet industrial, pero nos saltamos lo que es la comunicación entre controladores en el área serial, en dispositivos de campo y control,
cómo es Profibus. ¿Por qué nos saltamos? Porque esa es la tarea que nosotros queremos hacer como parte investigativa. Y ahí enlazaremos lo que vimos, la teoría de los dispositivos, la interfaz de comunicación sensor-actuador con las características de comunicación serial. Lo único que hace es utilizar mediante un proxy, ¿no es cierto? Utilizando un sistema de comunicación en una red. Esto permitirá configurar sistemas mixtos, mire, a partir de subsistemas basados en buses de campo y sobre todo de características Ethernet. De este modo se consigue una transición continua de la tecnología Profinet. Entonces estamos nosotros en la parte superior de la parte de automatización, sobre todo en la parte industrial, con la característica que me permite realizar conectividad de todos los dispositivos que se encuentran bajo. Sí, pero hay una gran versatilidad de esto, ¿no? No únicamente con este tipo de comunicación, ¿sí? Entonces, por eso es la intención es realizar un ensayo utilizando Profibus, ¿sí? Perdón, utilizando Modbus, es decir, de características de protocolo abierto, como hemos venido comentando, ¿sí? Es también importante integrar, dice, ¿no es cierto? Es posible integrar en Profinet configuraciones de otro tipo de redes, lo que estamos hablando. Tipos de acoplamientos de redes. Un acoplamiento de Profibus con Profinet utilizando un convertidor, miren. Sí, que es un Ethernet industrial PB-Link. Como vemos aquí en la figura. Muy similar, ¿no es cierto? Si nosotros le comparamos a lo que nosotros veíamos, por ejemplo, en lo que es un Modbus TCP, frente a lo que era un Modbus RTU o en la parte serial. ¿Qué es lo que me permitía conectar todos los dispositivos de campo, ¿no es cierto? Con los dispositivos de control, utilizando un convertidor. Lo mismo sucede aquí, mire. Sí, lo mismo sucede. Sí. Pero resulta, por ejemplo, nosotros en el laboratorio tenemos este tipo de comunicación, pero no tenemos el convertidor. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que resulta si no tenemos el convertidor? Los controladores o los mismos dispositivos, ¿por qué aquí necesitan un controlador? Porque los dispositivos de campo, por decirle aquí, existen dispositivos DIO, solo se podría decir chasis remotos, dispositivos de T, solo elementos de campo. Como no tienen un puerto de comunicación industrial, no tienen un puerto de comunicación Ethernet industrial, necesitan un dispositivo de convertidor para que se pueda conectar, por ejemplo, a un SCADA. Entonces, por lo tanto, sí, en el laboratorio, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos la comunicación de la red serial, pero cada uno de estos elementos está conectados a un PLC. Es decir, cada elemento de campo, todo lo que es campo está conectado en serial. Pero el dispositivo, tanto el dispositivo máster como el dispositivo esclavo de un Profibus, eso tiene la misma configuración de lo que veníamos comentando como en ASI. Ustedes se recordarán que en ASI necesitábamos un dispositivo maestro físico, ¿no es cierto? Y de igual manera dispositivos de esclavos físicos. Lo mismo pasa en Profibus. Necesitan elementos físicos para que se haga un dispositivo principal maestro y los otros declararlos como esclavos. Pero si esos elementos, los módulos de comunicación, están anexados a un PLC y ese PLC tiene comunicación Profinet, ya no necesitamos el convertidor. ¿Estamos de acuerdo? Ya no se necesita el convertidor. ¿Por qué? Porque todo lo que es Profibus, sí, como vamos a ver, ¿no? En la parte del ensayo que queremos enviarles a que ustedes puedan realizar, vamos a ver de que Profibus absorbe, ¿no es cierto? Ala todos los espacios de memoria donde que se han direccionado y le montamos o le movemos, como ustedes saben, a un DB, por ejemplo. Y ese DB que se encuentre montado ya dentro de un dispositivo como un bloque de datos, dentro del área de programación del TIA Portal, ya le podemos mover y desplazar a un Profinet. Entonces, si ya está montado en el PLC, ya le puede leer el CPU, desde luego que ya le puedo desplazar en la red de Profinet. Sí, eso es lo que pasa cuando los mismos dispositivos de campo se encuentran anexados a un controlador. A no ser de que el PLC, por ejemplo, sea de características como los anteriores, ¿no es cierto? Como pueden ser los S7-200, los S7-300, los S7-400, a no ser de que como los 300 y los 400 tengan tarjetas LEAN, ¿no es cierto? Las famosas tarjetas que los módulos de comunicación que me permiten leer Ethernet, ¿sí? Ustedes se han de haber visto, por ejemplo, los PLCs, los S7-300, los que tienen en el laboratorio, justo en el área de mecatrónica. Ahí existen unos PLCs, unos 300, que tienen una tarjeta de comunicación Ethernet industrial, que se les conoce como LEAN.
Esas tarjetitas ya pueden leer directamente Profinet. Por lo tanto, si están leyendo Profibus, toda la parte serial, toda la parte de campo, sí, y se conectan o están anexados a un dispositivo Ethernet, ya no necesitamos este convertidor. ¿De acuerdo? Sí, eso es más o menos el objetivo de lo que se muestra aquí en esta grafiquita. Si los dispositivos de campo son netamente dispositivos y o solo como dispositivos de sensores y actuadores, necesitamos sí que esos se puedan leer, como tenemos los variadores, lo que habíamos visto en Modbus RTU, que existen controladores de temperatura, variadores de velocidad, sensores, que no tienen las características de conectividad de Ethernet, es decir, no tienen un controlador al lado. ¿Qué es lo que hace? Simplemente conectarse por dos hilos, subir a un convertidor y este convertidor sí me convierta a la trama TCP. ¿De acuerdo? Muy parecido. Por eso es que la gran ventaja de que tengamos conocimiento de una red, ya le sacamos analogía para el resto de comunicaciones. ¿Sí? Aquí están básicamente los dos tipos, bueno, los tipos que hemos visto de comunicación en Profinet que hemos venido hablando, tanto el IO, ¿sí? Como en el otro que es el CBA. El IO. Vemos aquí que existe un estudio, ¿no es cierto?, que más o menos hace referencia a unos 15 años. Con las aplicaciones siempre han venido de la mano el Profibus DP. Combina propiedades de usos habituales de este tipo de Profibus con la incorporación de innovadores conceptos de tecnología Ethernet. Sí, es medio especial lo que resulta, ¿no es cierto? Básicamente se podría hacer, es, eh, es una actualización tecnológica, ¿no es cierto? Lo que normalmente se llama una migración de tecnología. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? A todos los equipos seriales que se encuentran en el campo, ¿sí? No se les ha dejado básicamente solos y abandonados. ¿Qué es lo que resulta ser de que aquí, para poderles brindar mejora, sobre todo en todo lo que es un sistema a escala, para generar históricos, para generar unas bases de comunicación, para tener controlado en un sistema Ethernet, sí, se brinda ese tipo de soporte a todos los equipos Profibus mediante el Profinet. ¿Qué es lo que dice aquí? No, con ello se garantiza la migración de todos los inconvenientes que de pronto tenía el Profibus, pero ahora ya en un entorno Ethernet industrial. ¿De acuerdo? Profinet define un modelo de comunicación abierta, tanto en el campo de la ingeniería como en el área de automatización. Se aplica con tecnología de conmutación que permite a cualquier estación acceder al red en cualquier momento. Sí, esta es una ventaja, ¿no es cierto? Pero eso hay que tenerle mucho, mucho en cuenta y mucho cuidado, sobre todo cuando existen inconvenientes, por ejemplo, bueno, no se ha escuchado mucho de un vandalismo informático, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, de un hackeo en un sistema de comunicación industrial. A no ser de que exista como alrededor del año 1998, 99. Sí, hubo inconvenientes, por ejemplo, exclusivamente en todo lo que son el campo en Cana. Hoy que se le conoce ese campo, antes era en Cana, luego pasó a ser, fue una empresa canadiense. Sí, hoy me parece que esa empresa ya pertenece al grupo de Petroamazonas, pero hubo un inconveniente más o menos por ese año porque existía, por ejemplo, las famosas guerrillas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, lo que ingresaron es, sí, ingresaron al sistema de comunicación industrial en el área basado en una plataforma internet. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ingresaron a esa área y hackearon y tumbaron la perforación, tumbaron el proceso. Lo que se le conoce normalmente, entró la planta en shutdown. Sí, entonces dispararon, como se conoce normalmente en un argot industrial, dispararon la planta. El hecho de que disparen la planta, ¿qué es lo que hace? Es frenar la producción petrolera. Sí, y no es así de fácil, ¿no? Como que se me apaga un vehículo y le vuelvo a encender. Es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso, ¿sí? Que se van generando etapas en los diferentes. Bueno, con ustedes no hicimos, por ejemplo, no tuvimos la posibilidad de poder trabajar con PLC. Yo normalmente acostumbro a mandarles un proyecto a los chicos de PLC, exclusivamente, por ejemplo, para generar un arranque de motores por etapas. ¿Sí? Desde un área de almacenamiento de crudo, luego en un área booster, ¿sí? En un área de empuje, de elevación o incremento de presión, hasta llegar a niveles de presión de transferencia. Entonces, toda esa etapa, eso involucra tiempos, involucra dinero. Sí, entonces, aparte de todo eso, todo el sistema de bombeo, hasta que se pueda presurizar todo el oleoducto, sí, todo eso genera pérdidas.
Levantar, por ejemplo, un arranque de una máquina, por ejemplo, un motor Barcila. Sí, que estamos hablando, por ejemplo, un sistema de bombeo de unos 100.000, 120.000 barriles al día, con presiones que están alrededor de las 1.500, 1.600 libras, que resulta ser de que solo el arranque cuesta alrededor de unos $20.000. Imagínense lo que significa hacer toda una inversión. Alguien dice, ¿por qué será tan caro y tan costoso, ¿no es cierto? Sí, es porque todos los necesarios, ¿no es cierto? Todos los insumos que involucra un arranque, limpieza de tuberías, sí, soplado, flushing que se llama las tuberías, llegar a puntos normalmente, por ejemplo, de velocidades ralentí, etcétera, etcétera, hasta para que nuevamente ponerle en línea todo un sistema de producción. Entonces, todo eso, solo lo que hicieron es ingresar al sistema Ethernet industrial y tumbarle, mandar a shutdown. Sí, simplemente forzar la planta y hacer que se caiga. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál fue la intención? Que se pare el bombeo. ¿Para qué? Con la intención de generar, o sea, provocar vandalismo, ¿no es cierto? Ingresar a las empresas, solicitar plata a cambio, solicitar cosas a cambio, ¿no es cierto? Con la intención de, bueno, de seguir su plan, ¿no es cierto? Su objetivo de vida, estos famosos señores dedicados al vandalismo. Sí, entonces ese es el inconveniente que puede suceder, por ejemplo, y ha sucedido aquí en nuestro medio, ¿no? Y ha sucedido en nuestro medio. Ese es el famoso inconveniente y que es importante que se pueda generar una especie de un filtro, ¿no es cierto? Una especie de unos bloqueos, unos firewalls a nivel industrial para poder evitar este tipo de inconvenientes, ¿no? Como le vemos, tiene excelentes ventajas. Es más, muchas de las industrias, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar en Repsol. Entonces ahí todo el tipo de comunicación estaba montado en ControlNet, como vamos a ver esa red. Por ejemplo, ControlNet es una red serial, ¿sí? De un equipo Allen Bradley. Pero resulta ser que es muy segura esa red, es muy segura. Pero, ¿qué es lo que resulta? Por las mismas bondades que se necesita. Tener, por ejemplo, almacenado muchísima información. ¿Qué es lo que hicieron? Migraron a Ethernet. Pero ellos sí generaron un recurso extra en lo que se refiere a protección, ¿no es cierto? A cuidados de su red industrial. ¿De acuerdo? Existe un modo duplex, como se indica aquí, de los switches de Ethernet industrial para poder transmitir y recibir comunicación. Bueno, aquí está más o menos un pequeño dibujito de lo que es los equipos Profinet, ¿no? Bueno, en realidad está bastante básico, se podría decir. Profinet es un tipo de red cuyo color característico, ¿sí? Y la manera de poderlo identificar a nivel industrial es el color verde, ¿sí? Por eso le hago un zoom como para que se pueda detectar aquí y poderle identificar lo que nosotros queremos observar. Miren, en primer lugar, todos los cablecitos que nosotros le vemos aquí son unos cables de color verde. No son otra cosa que los mismos cables que se emplea en una red, en un cableado estructurado administrativo. Es decir, el mismo cablecito UTP. Desde luego que este ya no es UTP. Lo que cambia es que ya está apantallado. ¿Sí? Este es un cable STP. Pero evidentemente los conductores y todo lo que tiene en su transmisión es la misma. Lo que cubre, perdón, lo que diferencia es su apantallamiento. De igual manera, si nosotros nos ubicamos, por ejemplo, en esta partecita en el lado donde yo le estoy indicando ahí con el punterito, y nos ubicamos en el terminal, sí le podemos ver, este es un terminal RJ45 de características industriales, mire. Sí, entonces se podría decir que su funcionalidad es muy similar al RJ plástico que nosotros empleamos en un cableado estructurado administrativo, considerémoslo así el término. Pero este es netamente industrial. Sí, ¿cuál es la diferencia? En primer lugar, por ejemplo, el tipo de conector. Sí, ustedes sí, se recordarán, por ejemplo, de que tiene unas patitas, la misma que le permite que su conector se quede fijo. Pero ese tipo de patitas, cuando nosotros le conectamos, le desconectamos, en el número de veces, la tendencia es evidentemente que por el uso y el abuso se nos rompe. En cambio, aquí es todo un sistema mecánico que lo que me permite es levantarle, entonces hay que generar un poquito más de presión, ya no es tan fácil simplemente conectarle como en un puerto. Ah, y los puertos de comunicación son los mismos, ¿no? Sí, es decir, el conector RJ45 hembra es el mismo del que se emplee, a no ser que se emplee un switch industrial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se engancha. Tiene unos dientecitos por la parte inferior. Sí, tiene unos dientes que se engancha. El momento de que uno le quiere alar
y no tenemos la precaución debida de poderle levantar, ¿sí? El terminal por la parte superior se puede dañar la parte física, sobre todo el módem, es decir, el slot hembra se puede dañar. Sí, bueno, entonces aquí está un switch industrial. Sí, hay muchas marcas, ¿no? Hay Phoenix, por ejemplo, es uno de los que nosotros tenemos en el laboratorio. Un solo switch por los costos, no hemos tenido la posibilidad de poder adquirir más switch industriales. Sí, pero si usted va a este mismo switch y le ponemos un terminal, un RJ de los comunes y corrientes, funciona sin ningún inconveniente. Sí, sino que aquí son de características industriales. Bueno, aquí le vemos que simplemente lo que me hace es conectar, bueno, más fue la intención de hacerle un zoom aquí para poder observar de que los cables, ¿no? Los cables son de color verde para el color, perdón, para la identificación Profinet, de color morado para la ubicación de la identificación de una comunicación Profibus, es decir, comunicación serial, y de color amarillo para todo lo que es comunicación ASI. ¿De acuerdo? Esos son los tres colores característicos en una red industrial, sobre todo en la pirámide de Siemens. Entonces aquí tenemos elementitos, como ustedes ven aquí, con tarjetas electrónicas, controladores, PLCs, módulos I/O, etcétera. Sí, entonces fue esa la intención de poderle hacer una pequeña ampliación. E incluso le vemos aquí que existen marcas que no son de la misma línea de Siemens, ¿no? Por ejemplo, hay Vago, sí, hay tarjetas, por ejemplo, como le vemos aquí, ¿no? Phoenix, hay otro tipo de dispositivos que también cubren o se pueden montar en Profinet sin ningún problema, ¿no? Sí, sin ningún inconveniente. Muy bien. Bueno, este es un modulito que habían conectado habían puesto los señores que hicieron este proyecto. Dice, la migración de un Profinet se desarrolla manteniendo el mismo modelo de aplicación Profibus. ¿De acuerdo? Entonces, al equipo Profibus no le hacemos nada, le dejamos tal cual. Lo único que nosotros necesitamos conocer del Profibus es direcciones, saber cuál es el maestro, saber cuáles son las direcciones de los esclavos, nada más, porque podemos migrar con los convertidores. Si comparamos, bueno, también hay un video muy importantísimo y eso es lo que queremos hacer, ver si le hacemos un pequeño escrito, sí, con el proyecto que se va a hacer en Profibus DP y comparar con la configuración nuestra que la vamos a hacer en Profinet. Si comparamos, dice, con Profibus DP, la vista de los datos del proceso se conserva plenamente en cuanto a todo lo que se refiere a la información de sensores y actuadores. Es decir, los accesos a los datos de periferia a través de direcciones lógicas. Eso no cambia. Se sigue manteniendo. Si yo tenía Profibus implementado y le quiero montar todo lo que es Profibus y subirle a un Ethernet industrial similar a lo que fue RTU con Modbus TCP, todo queda igualito. Simplemente accedemos y subimos, ¿no es cierto?, a una plataforma Ethernet. Los registros de almacenamiento, como se ven aquí, almacenamiento de parámetros de datos, similar. Si le ven ahí, la analogía es completamente parecida, ¿no? Los elementos de memoria a donde nosotros hemos direccionado, ¿sí? Porque, por ejemplo, para poder direccionar y mover información de un esclavo a un maestro o de un maestro a un esclavo, yo tengo que declarar, sí, por dónde necesito enviar la salida. ¿Por dónde yo necesito enviar la información? De lo que para un maestro se convierte en salida, para el esclavo se convierte en entrada y viceversa, ¿no? Lo del esclavo que se convierte en salida, para el maestro será una entrada. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de direccionamiento que se mantuvo en una información serial, lo mismo se mantiene para poder subir a un Profinet. ¿De acuerdo? Integración en un sistema de diagnóstico, notificación de eventos, diagnósticos, buffers de diagnóstico, etcétera. Lo que sucede, sí, bueno, y en esa partecita, en realidad, tuvimos, bueno, se podría decir, un poquito de deficiencia porque no hicimos un detalle, sí, de lo que se refiere un pequeño diagnóstico con ASI. Sí, entonces, en realidad, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, como vemos en las funciones, y vamos a ver aquí en el send y en el receive, se generan, en cada una de las funciones, en el lado derecho de las funciones, se generan pines para poder determinar si se encuentra en falla o no el dispositivo. Y si se encuentra en falla, simplemente lo que me hace el error es generar un 1 o un 0. Si está con error, un 1. Si no existe error, se queda en 0. Pero hay un bit, ¿no es cierto? Hay un pin que se conoce como estatus.
Ese estatus se va a seguir almacenando todos los errores que se vayan a provocar. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Se genera una basecita exclusivamente para integrar todo lo que es un análisis, como vemos aquí, ¿no? De eventos, ¿sí? De eventos, de diagnóstico, todo lo que se ha ido generando. ¿De acuerdo? Y eso lo podemos almacenar en un DB y evidentemente al DB le podemos seguirle monitoreando y seguir viendo qué es lo que ha ido ocurriendo en el caso de que tengamos que hacer un análisis exclusivo de errores. ¿De acuerdo? Esto significa, dice, que en el programa de usuario se utiliza la vista habitual para el acceso a los datos, sin ningún problema, muy transparente, ¿no? Además, nos permite continuar utilizando todos los conocimientos de programación que ya tenemos. Esta también es una gran ventaja con el TIA Portal, porque resulta ser que cuando existían únicamente los PLCs de gama anterior en los mismos S7, ustedes se recordarán, para el S7-200 únicamente se empleaba una plataforma que estaba basada también en un Steve 7, pero que se le conocía como un Steve Win. Si yo quería programar los 200, necesitaba ingresar al Steve Win. Mientras que si queríamos programar los 300 y 400, teníamos que subirnos a un Steve 7. ¿De acuerdo? Sí, entonces no era muy flexible la comunicación entre estos dispositivos y necesitábamos de elementos de enlace para poder conectarse. Lo que está sucediendo hasta en la actualidad con Allen Bradley. ¿De acuerdo? Lo mismo está sucediendo. Sí, pero resulta de que con esta plataforma que tenemos del TIA Portal ya nos brinda esa posibilidad de podernos comunicar. Dispositivos que de pronto estaban montados en el 300, en el 400, ahora sí podemos leerle con el TIA sin ningún problema. Lo único que le exige el TIA Portal es que tenga un puerto de comunicación Ethernet, es decir, que tenga un terminal Profinet. Es por eso que ustedes se recordarán que siempre cuando le identificamos o para poder descargar, me dice, ¿quiere descargar por PNIE? Sí, o quiere descargar al PLC SIM, o quiere descargar por otro puerto de comunicación, por el puerto de comunicación inalámbrico, etcétera. Entonces, ¿qué significa el PNIE? Significa es Profinet. Dice, ¿quiere bajar por Profinet o quiere bajar por la parte serial, como es el MPI para la parte serial de los 300 y 400? ¿O quiere bajar por el adapter de Ethernet virtual de lo que estamos nosotros utilizando? ¿Sí? Entonces, con eso nos ha permitido todos estos elementos manejar en una misma plataforma. Existen dispositivos, como vemos aquí, ¿no? De seguridad, que son los ProfiSafe. Todo lo que son los controladores, como les conocemos aquí, los ProfiDrive, que también continúan y son disponibles en Profinet. ¿Sí? Por ejemplo, gamas nuevas de variadores de velocidad, de dispositivos de campo, ¿sí? Hablan o se comunican con Profinet sin ningún inconveniente. También están disponibles dispositivos de campo, como estábamos hablando de los variadores y sensores. En el contexto de Profinet, Profinet-IO, es un concepto de comunicación para realización de módulos o aplicaciones modulares descentralizadas. Entonces, la intención es de que cada procesito se lo pueda controlar sin ningún problema. Profinet-IO nos permite crear soluciones de automatización. Bueno, ese es simplemente lo que está aquí, es tratando de redundar, ¿no es cierto? Que todo lo que le pasó al Profibus ahora se puede mejorar con Profinet. Se utiliza, bueno, nuevamente aquí insiste, con Profinet para estándares de automatización. Aquí existe otro. Vamos a ver que mientras el otro estaba más dedicado exclusivamente a los dispositivos de campo. Por eso que toda la familia, los Dynamics, todos los elementos variadores, elementos y dispositivos IO o de campo, ¿sí? Hoy forman parte de las diferentes bases que tienen los dispositivos, por ejemplo, en el TIA Portal. Ustedes se recordarán cuando montamos, por ejemplo, les indiqué cómo estaba configurada una red ASI. Y ahí veíamos alguna serie de los Dynamics, todo lo que son los variadores, dispositivos de sensores, actuadores, habían relés, contactores, habían otros dispositivos como las balizas, las lámparas de iluminación, las sonoras, switch que tenían características de direccionamiento para conectar en una red, etcétera. Sí, todo eso se basa con un Profinet-IO. Ahora, este está exclusivamente dedicado para lo que es una solución distribuida. Entonces, podríamos llamarle que esto está dedicado exclusivamente para aplicaciones de controladores. ¿Sí? Como dice aquí, realización de aplicaciones modulares, comunicación entre máquinas. Ustedes saben que para poder generar ese tipo de comunicación necesitamos de controladores. Muy bien. Ahora, veamos aquí lo que se refiere al término de optimización.
Muchas veces nosotros manejamos el término de optimización, ¿sí? Con las características de poder sacarle, ¿no es cierto?, el mayor provecho posible, ¿sí? Utilizando la menor cantidad de recursos. Entonces, esto por ahí va el término de optimización. Desde luego que hemos utilizado, por ejemplo, términos de optimización cuando nos dice optimice el sistema PID, optimice un control compuesto, optimice un sistema discreto, etcétera. Entonces, vamos a sacar el mejor y el mayor provecho utilizando la menor cantidad de recursos. ¿De acuerdo? Sí. Como por ejemplo, de pronto cuando nos dieron cálculo, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, en sistemas de ecuaciones diferenciales, en EDO, dice, optimice la siguiente función, eh, qué sé yo, de transferencia. Entonces, de ahí se saca el mejor provecho, ¿sí? Se optimiza de mejor manera los recursos para poder utilizar, por ejemplo, en la construcción de un tanque, la menor cantidad de material posible, etcétera. Sí, entonces, de igual manera, aquí es la característica, la optimización en una red utilizando Profinet. Permite buenas prestaciones, dice, como son las siguientes. Se pueden colocar routers o famosos llamados como dicen aquí, no, scanses o llamados switch de seguridad. Estos son los famosos switch industriales en una red de oficinas y el sistema Profinet. Es decir, que nosotros dentro de un área administrativa y el área industrial les podemos conectar sin ningún inconveniente. Mientras nosotros le vemos los switch, los routers, ¿sí? Los gateway en un área administrativa con características no muy, no muy industriales, ¿no? Pero eso no indica que no se pueden conectar. Desde luego que se puede conectar a una parte industrial, ¿sí? Como van a ser los famosos scanless o switch de seguridad, ¿sí? Con la parte industrial. Siempre que podamos, hemos de montar un sistema Profinet con una topología en estrella. Eso es lo que por lo general sugiere, ¿no? Reducir al máximo, esto es algo también importante, reducir al máximo la profundidad de encadenamiento con los switch. Es decir, como le vemos aquí en este dibujito, tratar de que la mayoría de los switches, ¿sí? ¿Sí? Por lo general, tratar de evitar el anidamiento, ¿no es cierto?, de los elementos. Como nosotros vemos aquí un switch, tenemos un grande, un general, ¿sí? Un backbone, ¿no es cierto? Lo que se le conoce se puede decir la columna vertebral de un cableado estructurado, ¿no? La parte principal, ¿sí? Entonces aquí existe un switch para los servidores principales. Un switch de igual manera para las diferentes plataformas de interfaz, como vemos aquí, por ejemplo, puede ser un sistema SCADA o controles locales. Pero resulta ser de que, ¿qué es lo que indica aquí? ¿No? Si hay un switch y yo me quiero conectar a otro grupo de PLCs, pero lamentablemente no tengo el número de puertos necesario, me derivo a otro switch. De igual manera, por un solo terminal de un switch principal, me derivo a otro. Esto es lo que nos indica también hay que tratar de evitar de que se sigan derivando. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar la latencia. ¿Sí? Evitar, como en el caso de Modbus, sí, el desplazamiento de los registros, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, sí, hay que tratar de evitar que existan muchos switches anidados en, en una misma red industrial. Entonces, eso es lo que nos pone como un requerimiento, ¿no? Aquí vemos los switches industriales, ¿sí? Dice, están disponibles en varias construcciones. Dice switch externos con carcasa y componentes de una CPU, exclusivamente para lo que son los S7. O bien un sistema de periferia descentralizada para los ET200. Bueno, los famosos ET, los que nos ayudaban muchísimo a conectar a una red de comunicación industrial, sobre todo los dispositivos de la familia 200, ¿no? Como eran los famosos S7-200. Un switch tiene una tarea de generar y distribuir señales recibidas, ¿sí? Entonces, bueno, ya sabemos la funcionalidad de los mismos. Aquí está una comunicación, como le vemos aquí, una comunicación segura de Profinet. Bueno, básicamente esto es lo que nosotros queremos tratar de implementar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer, no? ¿Sí? Yo les tengo aquí un pequeño dibujito como para poderles compartir e indicarles qué es lo que realizamos, ¿ya? Permítanme indicarles un segundito. A ver. Ya, listo. Ya. Esto es lo que nosotros queremos hacer. ¿De acuerdo? Esto es el tipo de comunicar. En primer lugar,
Ustedes saben que para poder entender el tipo de comunicación, con que movamos bits, con que movamos Word, ¿sí? Con que movamos una trama, un datito, ya va a ser suficiente como para tener conocimiento en realidad de lo que es este tipo de configuración. Yo les he montado aquí una red de tres, como le pude haber montado de varios PLCs, ¿sí? Con la finalidad de poder enviar. Sí, y aquí vamos a aprovechar lo que mantiene lo que es el TCP, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer aquí? Vamos a configurar esta red TCP en Profinet utilizando las funciones exclusivas de lo que es el Profinet. ¿Cuáles son esas? Es el tsend y el treceive. El tsend y el receive. Send, receive. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a montar tres PLCs. ¿Sí? Tres PLCs. Estos PLCs, bueno, yo les he puesto las direcciones de estas, ¿sí? ¿Cómo lo hubiésemos cambiado? No hay ningún inconveniente. Entonces yo le había puesto simplemente para realizar la explicación del día de hoy, había puesto o había montado tres PLCs de características de ese 7500. Les puse los primeros PLCs en el listado de los 1500, ¿sí? Y les he direccionado 20, 21 y 22. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comunicarnos el primer PLC con el segundo, el primero con el tercero. ¿De acuerdo? Sí. Luego también podemos comunicar sin ningún inconveniente el segundo con el tercero. Y de igual forma, podríamos hacerle de retorno, ¿no es cierto? Podemos comunicarnos el tercero con el segundo o el tercero con el primero, sin ningún problema. Es decir, simplemente, ¿cuál es la intención aquí? Ver la funcionalidad o la versatilidad, ¿no es cierto? Del ir y regreso, el envío y el recibimiento de información. Sí, aquí le vamos a ver que es muy transparente, muy fácil la configuración. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Si queremos montar esta red, ¿qué necesitamos? Necesitamos en el PLC principal, en el PLC 1. ¿Sí? Aquí les he hecho un pequeño resumencito con la finalidad de poder entender de manera macro. ¿Sí? En el PLC 1 vamos a montar tres funciones. Dos funciones que se van a llamar el tsend, dos tsend y un receive. ¿De acuerdo? En el PLC 2 vamos a montar dos funciones. Uno que sea receive, que va a venir del 20, y otro que sea send, que va a enviar al 22. ¿De acuerdo? Y en el tercer PLC vamos a montar tres funciones. Dos receive y un send. ¿Qué va a hacer el un receive? El un receive va a recibir información del 21. El otro receive va a recibir información del 20. Mientras que el send de retorno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a enviar del PLC 3, vamos a enviar información al 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos hacer. Sí, como vamos a ver, es bastante funcional lo que nosotros tenemos aquí, pero una gran ventaja. Es muy versátil, muy sencilla la configuración. Lo único que nosotros tenemos que hacer es estar completamente claros de qué es lo que queremos enviar, dónde queremos guardar. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer este tipo de envío de información para hacerle ordenado el trámite del envío y recepción, ¿qué es lo que deberíamos hacer? No es una sugerencia, bueno, perdón, no es una camisa de fuerza, pero sí una sugerencia. ¿Qué podríamos hacer? Aquí formar 3 DBs, ¿sí? Bloques para que se me organicen la información. Bloques para el envío, para el PLC 21, para el PLC 22. Y un bloque solo de recibimiento, por ejemplo. Lo mismo vamos a hacer en el PLC 2. Vamos a poner aquí, bueno, vamos a montar aquí, se dan cuenta, solo dos bloques. Uno para que reciba y otro para que envíe. Y en el PLC 3 vamos a poner 3 DBs. Uno para que reciba, otro para que reciba y uno para que envíe. ¿De acuerdo? Eso es la manera como lo vamos a organizar. Sí. Aquí yo tengo un pequeño escrito que me compartieron los chicos del semestre anterior. Sí. Entonces, esta es, llamemos así, pongamos de control inicio, los trabajos que yo normalmente acostumbro enviarles. ¿Sí? Y se dan cuenta, por ejemplo, aquí, esto me han presentado justo el semestre que pasó, miren. Sí, está presentado en septiembre 19, febrero 20. ¿Sí? Esto fue hecho por los señores del grupo Nolivos. Nolivos, Pisa y alguien más. Sí, hicieron este trabajo. Como estábamos en el laboratorio, no había inconveniente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí montaron dos PLCs S7200 y un 1500.
Entonces, todo el detalle que se muestra aquí está el paso a paso de lo que queremos hacer. ¿Sí? Pero entonces ya saben, ahí insistiéndoles a los chicos, aquí está el paso a paso, como que no sabemos nada. O sea, vamos a empezar desde cero, desde abrir un proyecto, darle el nombre al proyecto, ¿sí? Ir identificando los dispositivos, montando cada uno de los PLCs, ¿sí? Que de pronto, para todos ustedes que ya tienen un nivel muy bueno en lo que es en la parte, al menos, de la virtualización de los dispositivos en el TIA Portal, yo creo que esto está demasiado abundante esa información. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo hice el día de ayer? El día de ayer yo hice simplemente este pequeño detalle, miren, ¿sí? Como le vemos aquí. Entonces, yo lo que tengo aquí es un resumen de lo que los chicos hicieron. ¿Sí? Y les voy a explicar, les voy a explicar. La intención es poderles compartir ese escrito para que ustedes puedan ver el detalle de lo que han ido haciendo, ¿sí? Y tener una idea de lo que queremos hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, ¿qué es lo que se comunica? ¿Qué es lo, cómo se comunicaron ellos? Ellos se comunicaron con 3 PLCs. Lo que nosotros vamos a hacerle virtualmente, ellos lo hicieron físicamente. ¿De acuerdo? Sí, pero nosotros, yo he visto las características de configuración, tanto física como virtual, básicamente es igual, 100% igual. Sí, lo único que debemos tener activado es que nuestras licencias del Simatic Net nos estén funcionando muy bien. Si ya hicimos el primer ensayo con el client y el server, sí, ya tenemos pasada la primera etapa. Pero lo mismo me pasó a mí. Con el client y el server funciona sin ningún problema. Le monto, en este caso, Profinet y ya hubo problemas. Sí, pero ya vamos a ver cómo solucionamos ese tema. Muy bien, entonces yo les resumo cómo fue el detalle de los 3 PLCs y lo que vamos a hacer el día de hoy. Tenemos un 1500 y dos 1200. Aquí están las direcciones, miren. Simplemente esta fue la configuración de envío de la información. Yo les dije, por favor, envíen información del PLC 1, o en este caso del IP4. Envíenle del 4 al 5. Del 5, envíenle al 7. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos? Nosotros, del PLC 1, la salida del PLC, o más bien, llamémoslo así, la entrada del PLC 1 se va a ver reflejada en la salida del PLC 2. La entrada del PLC 2 se va a ver reflejado en la salida del PLC 3. ¿De acuerdo? Sí. Si alguien dice, ¿y por qué necesitamos eso? ¿No? Sí, de pronto una parte práctica de ver una utilidad. ¿Sí? En realidad, lo que nosotros hacemos es mover o desplazar utilizando el canal de comunicación. Si yo quiero, por ejemplo, que si estamos en un lazo, por ejemplo, utilizando los famosos PIDs en cascada, ¿no? Sí, resulta ser que para poder activar un PID, se me ocurre en el tercer PLC, yo necesito información de los 2 procesos anteriores. Supongamos que yo tengo acá un proceso, se me ocurre un más fino que sea uno de control de API, por ejemplo, de BSW de crudo. ¿Sí? Pero esto necesita de características de flujo, de características de un nivel, de características de temperatura, de viscosidad. De tal manera que la información del 1 podemos enviar al siguiente proceso. Es decir, de la etapa de explotación le vamos a mandar a una de deshidratación. De la etapa de deshidratación le vamos a mandar al laboratorio. ¿Sí? Y en ese laboratorio tendrá otro controlador. Desde luego que esta es una aplicación, que es lo que nosotros hicimos es moviendo datos nada más. ¿Cómo es lo que está hecho? Esta es la parte clave. ¿Sí? A lo que a nosotros nos interesa como programadores. Yo necesito aquí, se dan cuenta que aquí necesitamos enviar y recibir. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Ya vamos a ver primero las configuraciones, lo que es un send y un receive. ¿De acuerdo? Aquí está cómo configurar el send. Miren, si se dan cuenta aquí en esta partecita, como vuelvo y repito, este es un resumen de la guía que yo les voy a compartir, ¿ya? Entonces aquí, del primer PLC, vamos a enviar y solo le vamos a ver este grafiquito, el que se encuentra en la primera parte. ¿De qué PLC? Si se dan cuenta, aquí está el PLC y le vemos el IP es del 4, miren, como ellos lo han hecho. El IP es del 4 y nos vamos a comunicar con un 5. Nos vamos a comunicar con un 5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Montamos la función de send en el PLC 1, bueno, en este caso, en el PLC IP4. En el primer PLC montamos la función send. Esta función send, como le vemos aquí, me dice tsend. E ingresamos a configurar.
Podemos mandarle simplemente clic derecho y nos vamos por propiedades o simplemente nos vamos al cajoncito de propiedades. Le damos 2 clics y se muestra esta primera pantallita. En esta primera pantalla simplemente se muestra en el PLC que estamos ubicados. ¿Cuál es el PLC el que estamos ubicados? El dirección IP4, mire. Sí, el IP4. Y aquí normalmente me sale con qué elemento me quiero comunicar. Esta es la configuración que vamos a emplear, tanto para Profinet como para Profibus, como el que vamos a emplear en PuddingGet. Lo mismo, igualito ocurre con el resto de configuraciones, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante que esto le hagamos así despacito y entendiendo. Entonces, le mandamos la configuración del PLC4. Y aquí me pide, este no está configurado, porque simplemente no sabe a quién le quiero enviar. Como no sabe a quién le quiero enviar, como ya monté, de antemano monté, virtualmente monté los 3 PLCs, les di direcciones, etcétera. ¿Sí? Aquí me dice un partner. ¿Con qué elemento me quiero conectar? Aquí le conocen como partner en otros controladores, de acuerdo a las versiones de los días. ¿Sí? En otro se monta aquí como un interlocutor. Sí, el uno es local y el otro es interlocutor, o como se muestra aquí, ¿no? Que también en algunas versiones he visto que le sale como un partner. Dice, ¿con qué elemento se quiere comunicar? Entonces yo digo, de mi información, como le vemos aquí en ese dibujito, no. Yo me quiero comunicar del 4, le quiero enviar mi información al 5. Ojo, solo estoy configurando el send. ¿Qué es lo que me dice aquí? Se quiere comunicar con el 5, le doy clic en esta viñeta y le busco al 5. Le busco al 5, le doy clic. Automáticamente, ¿qué es lo que me genera? Me genera toda la parte que se muestra, pongámosle aquí con un colorcito. Toda esta parte de aquí se me detalla. Miren, todo esto se muestra directamente. Directamente se muestra tal cual como se define ahí. ¿Sí? Lo único que yo tengo que estar ahí seguro es de qué PLC quiero enviar a qué PLC. Yo digo del 4 le quiero enviar al 5, listo. Me aseguro que esté eso. Otra cosa característica importante es de que en lo que me dice aquí, tipo de conexión, estemos en TCP. O muchas veces le ponen, por ejemplo, en TCP, le ponen un on TCP. Sí, pero con que estemos en TCP ya me garantiza la conectividad en Ethernet industrial. Sí, la partecita inferior, ay, perdón. La parte inferior, este detalle de aquí, ¿sí? Este detallecito de aquí. ¿Qué es lo que me indica en este detalle? Aquí esta parte se encuentra libre. En un inicio se encuentra libre. ¿Pero para qué me va a servir? Para indicar desde dónde a dónde quiero enviar. Me dice, al elemento local donde está ubicado usted en este momento se le conoce como local. ¿Qué le quiere hacer a este elemento? Dice, a este elemento le quiero poner un send. Le quiero enviar la información. Sí, entonces muchas veces a este elemento yo le activo, como dice aquí, establezca la conexión. Sí, póngale como elemento activo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le selecciono como un elemento activo. Le dejo como elemento activo, pero aún no sé dónde o qué elemento me va a recibir. Sí, o muchas veces en algunas versiones esta parte de aquí no se me activa. Sí, no se me pone como PLC3 Zen. Simplemente lo que le pongo es activar. Le pongo activar, pero aún no me indica el send. Aún no me indica el send. ¿De acuerdo? Como aún no me indica el send, ¿sí? Aquí este espacio se queda libre. Como se queda libre, nos vamos al segundo PLC, ¿sí? Al PLC2. Y resulta ser que en el PLC2 le vamos a configurar como receive. Mire, aquí está como receive. ¿Qué le hacemos en el receive? En el receive, ahora me dice de dónde a dónde quiere recibir. ¿Sí? ¿Cuál es el PLC que se está comunicando? Estamos comunicándonos del 4, mire aquí. El 4, y me quiero comunicar con el 5. ¿Sí? Estamos ahora sí cerrando el lazo, ¿no es cierto? Se podría llamar. Entonces, ¿qué elemento se me pone aquí como principal? ¿Sí? El elemento principal es donde yo estoy ubicado. ¿Dónde yo estoy ubicado? Estoy ubicado en el receive. ¿Cuál es el receive? El 5. Ahí estoy ubicado, por eso se me pone como local 5. Pero este elemento es el que va a recibir. Como va a recibir, nos vamos al detalle del partner o al interlocutor, ¿sí? Y selecciono aquí. Aquí ya se me genera la selección del send. El momento que yo le selecciono como send, a este es importante siempre darle activo o al establecer conexión al send. ¿Sí?
Resulta ser que yo estaba configurando el día de ayer y le había hecho un envío mal. Por eso es de que tuve un pequeño inconveniente, pero ya me di cuenta de que tenemos que siempre dejarle seteado al send. Le dejo seteado o activado la conectividad al send. ¿De acuerdo? Sí, una vez que yo le activo al send, ¿sí? Dependiendo de las versiones, hay muchas veces de que no se me activa esta partecita de acá, esta partecita del send. Pero si yo ya la activé en el receive, por lo tanto, el send del PLC 5, perdón, el send del PLC 4 y el receive del 5 automáticamente quedan sincronizados. Y ahora sí ya podemos resumir, ¿no es cierto? Que el 3 envía, ¿sí? Y el 5 recibe. La misma historia ocurriría aquí, ¿no es cierto? Pero como receive. ¿Qué está haciendo el receive? ¿Quién va a recibir? Va a recibir el 5. ¿Y quién va a enviar? Va a enviar el 4. Y ya se queda establecida la conexión. Sí. Ahora, si yo quisiera enviar desde el 4 y le quiero, perdón, si le quiero enviar desde el 5 al 4, ¿qué debería hacer? Es decir, quiero regresar la información que se muestra aquí. Es decir, ahora quiero generar una información que ahora esté en retorno. Por ejemplo, que me envíe información en estas características. Que el send sea el 5 y el que reciba sea el 4. Lo mismo. Generaré otra función aquí de send. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Y por lo tanto, veamos el último, ¿no? Este que me dice aquí, el PLC2 con IP5 va a recibir el 7. La misma historia. Nos vamos del 5 al 7, ojo, ¿no? Nos vamos del 5 al 7. Y aquí está un pequeño resumencito. ¿Qué es lo que me dice? Aquí le cargo el tsend. El send que se encuentra aquí. Ahora, ¿cuál es el local? El local va a ser el 5. Y el interlocutor o el partner va a ser el 7, mire. Y hacemos la misma historia. ¿Sí? Le ponemos como send al 5 y como receive al 7. Desde luego que aún no sabe que este es receive. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Montarle en el 7 el receive, la función receive. Y en la función receive le voy a configurar para que este reciba. Entonces, a este, que va a ser en este caso el local, va a ser el 7 ahora. ¿Sí? Y el receive, perdón, y el partner o el interlocutor va a ser el 5. Y a este le ponemos activo. Establezca la comunicación, el elemento send. Send en el un elemento y send, tanto en el send, en el tsend le ponemos activo el send, como en el tReceive le pongo activo el send. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esta es la comunicación que hicieron los chicos del semestre anterior. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de detalle se encuentra aquí en este guía, en esta guía de procedimiento. ¿Sí? Entonces, le ven aquí, está como unas 19 hojas. Pero en realidad, esa es el resumen, ¿no? Ese es el resumen. Sí, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Yo les voy a compartir esta información como para que tengamos una guía, ¿no es cierto? Una guía de información. Pero en realidad, esa guía de información para nosotros, ¿sí? Nos va a ser útil porque queremos nosotros ahora conectarnos con este tipo de configuración. Mire, por lo tanto, no sería lógico simplemente conectar lo mismo que ya hicimos el semestre anterior, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahora como hacemos simulación, tenemos la posibilidad. Antes teníamos el inconveniente en la parte física que teníamos 3 PLCs dedicados a Profinet. Sí, ventajosamente había otros PLCs dedicados a Profibus, otros PLCs dedicados a ASI. Pero entonces cuando teníamos que hacer este ensayo, teníamos el problema que todos los grupos, 20, 22, 24 personas, teníamos que enviar la información a los mismos 3 PLCs. Entonces, para poder realizar la prueba, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar esperando que un grupo salga de la red y poder estar coordinando. Dábamos tiempos, ¿no? Yo les decía de 7:30 a 8 tal grupo, de 8 a 8:30 tal grupo, y se nos dilataba muchísimo el tiempo. Ahora, como tenemos la posibilidad de poder hacer esta simulación, no hay ningún inconveniente porque ahora ya tenemos cada uno nuestras máquinas de manera independiente. Sí, entonces, esto es lo que queremos hacer, mire. Sí, queremos nosotros montar un PLC 20, 21 y 22, 3 PLCs de las mismas características. ¿Sí? Vamos a enviar información desde el 20 al 21, como les había dicho, del 20 al 22. Vamos a enviar información del 21 al 20. ¿Qué es lo que vamos a hacer de retorno? Le podíamos haber hecho lo mismo, ¿no? Del 21 al 20, del 22 al 21, pero simplemente le pusimos aquí, solo para hacer un ensayito, del 22 le regresamos al 20. Sí, hoy solo vamos a mover datos. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, entonces yo quisiera, por favor, de que como tenemos todos a la manito nuestro tía portal, sí, nos pongamos en línea y realicemos la siguiente configuración. Entonces vamos a montarnos con nuestro tía portal. Listo, ya le vemos ahí, ¿no es cierto? Sí. Y le vamos a poner, yo ya le tengo hecho esta red, pero les quiero mostrar paso a paso cómo debemos realizar. ¿De acuerdo? Entonces, si fueran tan amables, por favor, montemos esos tres PLCs, ¿sí? Con esas características, ¿no? Entonces, vamos a montarnos esos tres PLCs con esas direcciones, ¿sí? ¿Cuáles son esos PLCs? Ya saben, los mismos que hemos venido empleando, los controladores, los S7500. Les seleccionamos el primerito que se nos muestra ahí, ¿no? El primerito, este. ¿De acuerdo? Este de aquí, ¿sí? Entonces, por favor, a ver si les conectamos. Tengan la bondad. Les ponemos ahí, seleccionamos este elemento y montamos tres de los mismos. Sí. Entonces, montemos en estos pocos minutos que nos queda para que luego me compartan y a ver si al menos nos podemos comunicar. Sí. Con que nos comuniquemos uno sería ya suficiente como para luego hacer la red completa. Sí. Entonces, tengan la bondad, montamos estos tres elementitos, ¿ya? Permítanme. Ahí. Entonces ahí tenemos este elementito que simplemente nos va a hacer y le vamos a borrar porque no le necesitamos. ¿Sí? Entonces solo les vamos a mover aquí para que se pueda ver el nombrecito nada más, ¿ya? De acuerdo a la disposición. Desde luego que necesitaríamos también luego un PC System, ¿no? De una vez montemos un PC System. Montemos un PC System, ¿no es cierto? Para poderle ver como un sistema SCADA. Ya. Entonces le vamos a poner aquí una tarjetita. Comunicación, módulos. Sí, y si se dan cuenta aquí, ¿no? Para montar en el PC System, aquí tenemos las dos, que son las importantes, ¿no es cierto? Profinet o Ethernet. Y le montamos, ya saben, la tarjetita, el modem, para poderle ubicar, ¿sí? A nuestro dispositivo en dispositivos y redes. Entonces le vamos a tratar de ubicarle en la parte superior de manera jerárquica, ¿no es cierto? Entonces así estaría nuestro sistema, miren. Sí, le tendríamos un sistema SCADA y los tres controladores para poder realizar la red en estos elementos. ¿Sí? Bueno, yo les había puesto unos nombrecitos aquí. Yo sé que se demora en cargar eso, ¿no? Yo les había puesto unos nombrecitos con la finalidad de que podamos, ¿sí? Seguir viendo la información. Déjenme ponerles aquí y compartirles cómo está lo que he ido realizando, ¿ya? ¿Sí? Entonces, hasta que se monte esa recita, solo traigo un vasito de agua, ¿ya?
¿Qué tal, señores? ¿Cómo nos va? Entonces, la idea es la siguiente, ¿no es cierto? Ya montado los tres controladores, ¿sí? ¿Qué necesitamos de cada controlador? No está por demás, ¿no es cierto? ¿Qué información necesitamos de cada controlador? ¿Sí? Necesitamos de cada uno de estos. Inge, buenos días. Sí, dígame. Una preguntita. Claro. En el PC System, ¿qué le montó? Ah, la tarjeta controladora nada más. A ver, veamos. Veamos aquí, dispositivos. La tarjeta. Pero eso sí hicieron ustedes. Inge, ¿me podría mostrar cuál es? Ay. Verán. Entonces, solo le quito la tarjeta, ¿ya? Solo le quito la tarjeta. El módulo se va a quedar ahí, el PC System. Cuando se le monta el PC System, se muestra así. Sí, nosotros tenemos, ¿cuál es el objetivo del PC System? Hacer que nuestra computadora se haga un equipo industrial. Por lo tanto, si es que esta es nuestra computadora, nuestro computador de escritorio portátil, ¿qué necesitamos que este forme parte de un equipo industrial? ¿Qué necesitamos? Montarle una tarjetita, ¿no es cierto? Entonces, en este dispositivo le vamos a montar una tarjetita. A ver, HMI, PC System. Aquí están los PC System. Nos vamos por donde dice PC System, ¿sí? O un sistema PC. Nos vamos a comunicación módulos, donde dice Profinet Ethernet Industrial, y le damos donde dice IE General. Ahí está una tarjeta genérica, llamémosla así. ¿De acuerdo? Y le doy dos clics. Le doy dos clics y se monta. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué sería el procedimiento adecuado? Sería la virtualización de nuestra tarjeta, de nuestro módem de comunicación. ¿Sí? Entonces, físicamente, ¿qué es lo que yo debo hacer para que nuestra computadora forme parte de nuestra red? ¿Qué es lo que hago? Le cojo y le conecto a la red y le suelto. ¿De acuerdo? Por lo general, ustedes saben de que todo equipo que se monta siempre viene por defecto el 01. Sí, aquí en la simulación, si yo le dejo por defecto, no hay ningún problema. Si le toma, o sea, como le vamos simplemente a simular, no hay ningún inconveniente. Pero físicamente sí. ¿Qué es lo que tenemos que ponerle físicamente? Físicamente yo tengo que ponerle el IP de la computadora. Sí, eso sí les había comentado, ¿no? Porque de pronto cuando ustedes ya, ¿qué tal si ya de aquí a un mes que se nos termina todo esto, les sale un trabajito, ustedes van a hacer un sistema SCADA de alguna empresa? Y resulta ser de que tienen problemas de comunicación. El IP de esta tarjeta es el IP de la tarjeta de su computador. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ingresar a panel de control, qué sé yo, y buscarle el IP de la tarjeta. Y ese IP ponerle aquí. ¿Sí? Porque aquí le vamos a dejarle por defecto. Sí, le vamos a dejar por defecto. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, regresando a nuestro sistema de comunicación al que le habíamos anotado aquí, ¿sí? Yo quiero que le vayamos viendo en ese pequeño resumencito que me pareció bastante, ¿qué sería? Interesante haberle hecho el resumen que le tenemos aquí, ¿sí? En la parte derecha, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros hacer? Del primer PLC, yo quiero enviar información, tanto al 21 como al 22. Y también quiero recibir. ¿De dónde quiero recibir? Del 22. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué es lo que yo hice aquí en el PLC 20? Mire, este es nuestro PLC 20. Ojo, ¿no? Solo el 20 le vamos a ver qué es lo que le hemos hecho. En el 20 le he puesto yo aquí datos. Ustedes saben la manera de poder organizar, y esta es una de las partes claves de un sistema SCADA, saber exactamente dónde le voy a guardar mi información. Y yo en los proyectos que ustedes me presentaron me pareció formidable cómo le organizan la información. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero guardar la información, ¿sí? Almacenar, ordenar la información como yo le he puesto aquí para yo poder entender. ¿Qué necesito aquí? Yo necesito dos CENT, un TCENT al 21, un TCENT al 22 y un receive del 22. Y es lo que le he puesto aquí, mire. Le he puesto aquí datos, generé un DB, ya saben, ¿no? Eso no está por demás. Agregamos un bloque y este bloquecito le pongo un DB. Sí, veamos si se me agrega otra vez. Eso. Agregamos un nuevo bloque, un DB. Y aquí le puse un nombre para que no, para poderme ubicar bien. ¿Sí? Yo necesito dos cent. Entonces yo le puse aquí. ¿A dónde? Dice, yo le puse aquí. Datos del TCEN, que voy a mandar desde el 20 al 21. También voy a enviar datos desde el 20 al 22. Pero voy a recibir datos. Sí, voy a recibir datos al 20, ¿no es cierto? Que es el PLC en el que estoy montado. ¿Desde dónde? Desde el 22. Sí, esto es simplemente para tener un orden desde dónde a dónde quiero enviar y desde dónde voy a recibir.
¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, cree 3 dBs, que es lo lógico, ¿no es cierto? Si le vemos en la pantallita que se encuentra en nuestro lado derecho, sí, aquí está la manera, sí, es más, quiero que se visualice los dBs que yo voy a hacer, sí, 2 dBs en envío y uno de recepción, aquí están, 2 dBs de envío y uno de recepción, sí. ¿Qué he montado en cada uno? Simplemente datos que voy a poner ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, le vamos a ver el SEN que le voy a enviar del 20 que yo estoy montado al 21. ¿Qué le voy a enviar? Solo datos, miren cómo les he puesto ahí, esta pequeña basecita, ¿sí? Yo les puse ahí, datos 1, porque le estoy mandando desde mi PLC 1. Bueno, fue la manera que yo le entendí un poco ¿qué sería? Más clara, ¿ya? Simplemente con que le pongamos datos o registros o memorias o valores, la información que se considere más adecuada. ¿Sí? Los mismos que le puse aquí, vea, datos 1, datos 2, datos 3, le puse en Word. Ya saben el pequeño detalle que no está por demás. Informarles desde que en cada DB, para que nos funcione, ¿qué es lo que todos debemos de hacer? Es retirar el acceso optimizado. No se olviden, ¿no? Retiramos el acceso optimizado, le damos a aceptar, ¿sí? Para que me genere los espacios de memoria, ¿sí? Para que me genere, por ejemplo, los valores de cada uno de los registros, ustedes saben qué debemos de hacer es compilar. Le compilo. Una vez que ya le compilo en cada uno de los DBs, ya se muestra el detalle del offset, ¿no? Ya se muestra el detalle del offset. Es lo único que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Lo mismo está el otro SEN, el que le voy a enviar al tercer PLC, es decir, al IP20, del IP20 al IP22. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que es igualito? Mire. Simplemente aquí en la parte superior, para mí es mi referencia. Porque si no, como todos son datos 1, datos 2, me voy a perder. Pero en cambio aquí le puse como una pequeña leyenda, ¿no es cierto? El título de cada DB. Le digo, voy a enviar datos desde mi 20 al 22. Ya sé a dónde voy a enviar. Y luego comparo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si estoy en el bloque de datos del receive, le doy 2 clics en el receive, vea, y es totalmente igual, ¿no? Datos 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque estamos haciendo solo un ensayo de comunicación. Pero yo sé desde dónde voy a enviar porque mire, ve, aquí qué me dice. Aquí voy a recibir, ¿sí? Voy a recibir, ¿dónde voy a recibir? En el 20, en donde estoy ubicado. ¿De quién? Del IP22. ¿Sí? Entonces, ese fue para mí un detalle como para poderle entender. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esto en cuanto se refiere al primer PLC, ¿sí? Lo mismo que está hecho en el primer PLC, nos vamos al segundo PLC. Miren, aquí le tenemos el segundo PLC. ¿Y qué tenemos en el segundo PLC? Entonces yo le voy a recibir información de dónde? De mi PLC, el lado izquierdo, que va a ser el 20. Y voy a enviar información al lado derecho, que es el 22. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué es lo que hago? Le cierro este para no tener abierto todos y le abro mi PLC2. Y miren, aquí está el PLC e incluso le puse hasta como nombre del mismo PLC el IP21. De igual manera, ¿no? Como hay muchos datos que se van a mover para no perder. Entonces le puse ahí como nombre, le dejo como PLC2 y el IP a donde le quiero enviar. Si yo veo mi configuración que le he hecho aquí en la grafiquita que se encuentra en el lado derecho, ¿qué necesito? Necesito cargar una función send y una función receive. ¿Sí? Pero aún no cargamos las funciones, ojo, ¿no? Solo estamos cargando los DBs. Entonces, ¿para qué cargo principalmente los DBs? Porque luego en la configuración ya le montamos directo los DBs. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a cargar? Voy a cargar un send. Le monto ahí un send, mire. Le monto el send. ¿Y qué le quiero hacer el send? Voy a enviar del 21 al 22. Y lo mismo, ¿no? Datos 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, configurado el bloque de datos del send. Pero también resulta ser que voy a recibir información. ¿De dónde voy a recibir? Del receive, mire. ¿Sí? Con el receive, ¿desde dónde? Aquí me dice. Se recibe en el 21, donde yo estoy ubicado. ¿Quién me va a enviar? El 20. ¿Sí? El 20 me va a enviar. Con eso ya tengo cargadas las funciones para el PLC2 con IP21. ¿De acuerdo? Si estamos haciendo, si me confirman, o está muy rápido, frenamos, ¿qué hacemos? Ya. Tratemos de montar el tercero, ¿ya? Para ahí sí explicar el send y receive de cada uno. ¿Sí? Y en el tercero, miren, tal como se muestra aquí en el tercero, ¿qué se ha hecho en el tercero?
Le abro mi PLC el tercero, bloque de datos, y miren los datos que se han montado. ¿Qué datos? Yo necesito organizar mis bloques de información. Necesito el receive, dos receive y un send. Entonces le buscamos acá, mire. Aquí tengo dos bloques de datos receive y un bloque send. ¿Sí? El bloque de datos receive, el primero. ¿De dónde está? Aquí me dice. Recibo en el 22 donde estoy ubicado. ¿De dónde me mandan? Desde el 20, mire. Lo mismo, ¿no? Datos 1, 2, 3, solo por observar datos de movimiento. Luego, de igual manera, dice datos, el otro receive. ¿Desde dónde? Dice, recibo en el 22, pero del 21 ahora, del segundo PLC. ¿Sí? Y nuevamente, del send. Ahora voy a enviar. ¿Sí? Ventajosamente estamos en TCP, ¿no es cierto? Envío y recibo. Voy a enviar información. ¿Desde dónde va a enviar? Dice, va a enviar desde el 22. ¿A dónde? Al 20. Al 20 le voy a enviar. Y con eso ya tenemos configurado nuestros DBs, ¿sí? Los bloquecitos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, luego que nos funcione este pequeño ensayito, que simplemente es movimiento de información entre PLCs, utilizando Profinet, luego montaremos nuestro proceso, ¿no es cierto? Sí, por eso yo les decía que por favor le tengamos activo nuestro proceso, cualquiera de los procesos que le tengan, simplemente para poder recibir y enviar información. ¿Sí? En el de recepción de información, básicamente va a ser el principal, ¿no es cierto? El server que ya le teníamos montado. Por eso era que esa configuración no la vamos a mover, la vamos a mantener, ¿no es cierto? La del proyecto de la unidad anterior. ¿Sí? Y aquí solo vamos a montar estos send receive. Una vez que ya le tenemos hecho esto, ¿sí? Esperemos de que al menos le hayamos hecho un hito. ¿Sí? Nos vamos ahora a ver cómo se configuran esos elementos. ¿Sí? Entonces, si fueran tan gentiles, si ya al menos le configuramos uno solo, ¿sí? Si le hemos configurado el 20, ¿qué necesitamos? Yo quiero, por ejemplo, del 20 enviar al 21. Veamos la primera propuesta que está aquí. Aquí está la primera propuesta, ¿sí? En el lado, veremos que se actúa, ahí, ¿sí? En el lado izquierdo, ¿no es cierto? Ahí está nuestro PLC. ¿Qué dice? Vamos a mandar un send y un receive. Vamos a mandar desde el 20 y va a recibir el PLC 21. Es lo que queremos hacer. ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos, utilizar la primera configuración. Muy bien, nos vamos al main, ¿sí? Clic, le vamos a dar clic en el main. Y nos ubicamos en la primera parte, ¿sí? Ojo, solo nos vamos a ubicar en la primera partecita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la primera parte del main? Nosotros vamos a ubicar dónde está el send y receive. Entonces nos vamos a comunicación, ¿sí? Nos vamos por el lado derecho donde que se encuentran las instrucciones y nos vamos a comunicación. En comunicación vamos a abrir uno que me dice este que me dice Open User Communications, ¿sí? Son comunicación de características o de protocolos abiertos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuáles son estos? Aquí está el Send, Receive y el Team Mail. Send, Receive, Team Mail. ¿Sí? Si nosotros le damos un clic donde dice otras instrucciones, aquí hay un detalle, ¿no? Mucho más específico. Es muy similar a cuando nosotros hacíamos, se recordarán ustedes, cuando le activábamos el data logger. En algunos videos me decía, solo para el data logger póngale un create y el write. En otros me dicen, no, póngale el open, póngale el create, el write y el close. De igual manera es aquí. Aquí que necesitamos, necesitamos enviar y recibir. Pero antes se podían establecer para, como indica aquí, ¿no? El TCON establece la conexión. El TDisconnect desconecta. El send envía, recibe, etcétera, etcétera. Pero aquí vamos a utilizar simplemente las dos funciones. El send. Le cargo el send. Le monto el send. Montémosle un send. Y le ponemos aquí al ladito. ¿Sí? Le montamos ahí el send. Tal cual como me indica ahí. ¿Sí? Y le ponemos aceptar. ¿De acuerdo? Y se monta así. Tal como se muestra aquí, se monta el send. Imagínense. ¿De acuerdo? ¿Sí? Igualito como está el send. Algo como por procedimiento de lo que tendríamos que hacer es, si yo le monto el send aquí, únicamente le dejamos sin conectar nada, ¿no? Sin conectar nada. Le debo conectar, o perdón, le debo activar al PLC donde le voy a enviar. ¿A cuál le voy a enviar? Le voy a enviar al PLC, en este caso IP21. Y a este le voy a poner un receive, nuevamente.
Nos vamos acá y le activamos el receive. Le activo el receive. ¿De acuerdo? Sí, para ir haciendo de dos en dos. Si el uno envía, como vamos a hacer la configuración de envío y recepción, es importante que si yo le pongo send al un PLC y al otro receive, le vayamos configurando de dos en dos. Es decir, si yo configuro el send, también tengo que configurar el receive. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Entonces, activo el send receive, ¿sí? Puestas las funciones, vamos a interpretar. Regresamos a nuestro PLC al uno y le tenemos el send. Y yo no sé qué va en el send, ustedes ya saben, ¿no? Simplemente le montamos un F1 y le observamos aquí el send. Sí, clic en la función, le ponemos F1 y aquí se monta. Vamos a ver rápidamente qué hace el send. Como sabemos, es básicamente una instrucción de envío de información. Está dedicado exclusivamente para PLCs 1200 y 1500. Para los 1500, cualquier versión, no hay ningún problema. Pero para los 1200, siempre y cuando las versiones sean desde el 4.0 para arriba. Si queremos montar una red Profinet con un PLC S7200 que tenga firmware 3.0, 2.0, 3.1, 3.2, 3.3, no vamos a poder hacer. ¿Cuál sería otra posibilidad? De pronto nos metemos con Modbus, ¿sí? Como hemos hecho el send y receive. Ese más o menos es para seguir viendo qué es lo que sucedería en el caso de que si yo tengo un firmware o le actualizo el firmware o me compro, o si es que empezamos el proyecto desde cero, comprar PLCs de firmware 4.0 para arriba. Mientras que con los 1500 no hay ningún problema cualquiera, ¿sí? Cualquier descripción. ¿De acuerdo? Permite configurar y establecer una conexión. Una vez configurada y establecida la conexión de la CPU, la mantiene y la vigila automáticamente. Esta es una gran ventaja. Yo solo configuro bien y solito se mueven los datos, sin ningún inconveniente. La instrucción se ejecuta asíncrona. Necesito un reloj, ¿sí? Ojo, necesito un reloj. Se establece configurar y establecer una conexión, envía datos a través de la conexión existente. También lo puedo desconectar, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué tipos de configuraciones soporta? Las conexiones programadas para un TCON, ¿sí? En este caso del Send Receive. Soporta, por ejemplo, TCP sobre UDP, ISO sobre TCP. Se dan cuenta que todo es TCP. Entonces, yo en la configuración le puedo poner únicamente como TCP, pero para darle mayor garantía se utiliza el ISO on TCP. Ya vamos a ver dónde se conecta eso. ISO, etcétera. Muy bien. Vamos a lo que nosotros necesitamos de la configuración. De cada uno de los pines del TCEN, de cada uno de los pines, vamos a ver qué necesitamos. Mire, el request. Y hemos visto nosotros en el request que empleamos en el server y en el client. ¿Qué necesitamos aquí? Dice, inicia la petición cuando se detecta un flanco positivo. Es decir, solo cuando le pulso, desplaza la información. ¿Sí? Es decir, se activa el reloj y se mueve el dato. Para no estar activando y desactivando, para que se mueva cada dato. ¿Qué es lo que hacemos? Le ponemos un reloj. Por lo tanto, aquí es necesario que el PLC esté activo el clock. ¿De acuerdo? Esté activo el clock. En el cont, si le vemos aquí el cont, simplemente es un booleano, tiene un 0 y un 1. ¿Qué necesitamos? Activa la conexión. Por lo tanto, establecer y mantener la conexión, por lo tanto, le ponemos true o simplemente un 1. ¿De acuerdo? El len, este es importante también el len. Es un parámetro opcional, ojo, opcional. ¿Qué me define aquí? Me define el número máximo de bytes que se envían por petición. Se utiliza un área de transición de acceso optimizado en función del parámetro data. El parámetro len, si yo no necesito, debo ponerle un 0. Ya, vamos a definir. ¿Qué es el len? Si ustedes se recuerdan, cuando nosotros movíamos en server y en client, ¿qué poníamos en el len? Poníamos cuántos bytes quiero mover, cuántos booleanos, cuántos enteros, cuántos reales puedo mover. ¿De acuerdo? Sí. Entonces resulta ser que si yo estoy montado en el PLC, en el 20 que estoy en este caso de aquí, y le he abierto para poder enviar, ¿sí? O más bien, quiero enviar y recibir en el mismo MB, que también lo puedo hacer. Ojo, también lo puedo hacer. Si yo puedo enviar y recibir, no necesariamente puedo abrirme un DB para enviar y un DB para recibir, no. Puedo en un mismo DB recibir y enviar. ¿Sí? Si yo hago eso, ¿qué es lo que yo debo hacer? En el connect, sí, perdón, en el data, ¿qué es lo que yo debo hacer? Saber desde dónde a dónde quiero enviar. Sí, si ustedes se dieron cuenta que en los data yo he puesto 4 word, los primeros 2 word puedo hacer para recibir y los segundos 2 word puedo hacer para enviar.
O viceversa. Los primeros dos Word puedo enviar y los segundos dos Word puedo recibir. Entonces, el len me va a ayudar a hacer eso. Yo necesito aquí, yo le digo, ¿desde dónde quiero enviar? Dice, yo quiero enviar. Por ejemplo, si nos montamos en cualquiera de los DBs, ustedes se recordarán que estos DBs se montaron y cada uno de los datos a mover están en Word. El primero es el 0, el 2, el 4, el 6. Entonces yo digo, quiero mover 2 bytes, 2 Word. ¿Qué necesito? Le pongo aquí, empiezo a mover, exclusivamente quiero mover desde el 4. ¿Cuántos quiero mover? 2. Aquí le pongo el 2 en el len. De tal manera que si aquí empecé en el data, ¿cuántos quiero mover? Quiero mover desde el 6 en adelante. Entonces voy a mover el 6 y el 8. ¿De acuerdo? Como send. Y como receive, puedo hacerle utilizando el mismo DB. Pero ahora yo le voy a direccionar con 2. Pero voy a recibir, ¿en dónde quiero recibir? Quiero recibir en el Word 0 y en el Word 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sino que aquí, para no estarnos confundiendo, simplemente les puse datos de recepción y de envío, que no necesariamente se pueden manejar los DBs de esa forma, ¿no? Ojo. Muy bien, el connect. Bueno, aquí hay algunos detalles del connect. No nos vamos a dar mayor información del connect porque este connect se genera automáticamente en la configuración entre el send y receive. ¿De acuerdo? Entre el connect, este que me dice aquí PLC1 IP20 send DB, no, este no nos vamos a preocupar porque este se genera producto de la configuración entre el send y receive. ¿De acuerdo? El data, evidentemente, desde dónde quiero yo la información. ¿Sí? Yo quiero enviar. ¿A dónde yo le quiero enviar este data? Le tomo los datos a dónde quiero enviar. Mire, si yo generé la comunicación de send en el 20 y receive en el 21, yo le muevo estos datos. El send 20 a 21 y le monto aquí. ¿Sí? Entonces, simplemente le apunto del 20 a 21 y le monto acá. Perfecto. El address y el com, como aquí mismo nos detalla, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Como me dice, por ejemplo, el address, ¿vea? Es un parámetro oculto que debe utilizarse con UDP. Entonces, simplemente me dice, eso se queda ahí. No le hagan mayor novedad. En el otro lado, los que son los done es para hacer el diagnóstico, ¿no es cierto? El registro en el caso de que nos exista algún error. Muy bien. Una vez que ya le tenemos el send en el un PLC, necesitamos recibir en el otro PLC. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Le voy a dar 2 clics en el send. Ojo, en el send que está aquí. Le doy 2 clics o simplemente le doy un clic en la cajita que se muestra aquí. Si le vemos ahí que dice iniciar configuración. ¿Sí? Iniciar configuración. Permítame. Ya, aquí. Voy a dar iniciar configuración. Miren cómo se muestra. Espero de que todos tengamos así. Sí. Una vez que yo le tengo aquí, aquí me dice, ¿cuál es nuestro local? Y yo estoy parado en el 20. ¿A quién le quiero leer? Le voy a leer a cualquiera de los dos PLCs, mire. Puedo leerle al 21 o le puedo leer al 22. Pero ojo, estamos de acuerdo al dibujito que se encuentra aquí en el lado derecho. Le voy a configurar el envío del 20 al 21, ¿no? Por lo tanto, me monto en el 21. Y ahí le tengo el 21, mire. ¿De acuerdo? Y se dan cuenta que esto se montó automáticamente. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, lo que se monta aquí, ¿no? El PLC1, el PLC2 me dice, está en una subred que yo le llamé la subred 20, perdón, Profinet, la dirección 20, la 21, etcétera. Dice, ¿utiliza algún bloque? No, no utilizamos ninguno, ¿no? ¿Sí? Pero aquí se dan cuenta que no sabemos quién establece la conexión. Pero ustedes se recordarán que yo aquí en el dibujito que les presenté, el que establece la conexión es el send. Yo le doy un clic aquí, mire, en esta partecita aquí donde me dice datos de conexiones, ¿sí? Y le pongo, de pronto ustedes no le tienen activo porque aún no han configurado nada. Si no le tienen nada, le ponen como nuevo. Y si ya le tienen puesto el PLC 1. ¿Sí me pueden confirmar, por favor, si se les activa en este caso, el send, el un PLC o no se les activó nada? A ver, veamos, señorita Alvarado. Buenos días, Inge. Señorita, ¿sí se le activó ahí algo? A mí me aparece solo la parte de nuevo. Ya, póngale nuevo. Ya le di clic en nuevo y en la parte inferior se me habilita un poco más de opciones. Ya, Me dice de dirección. sí, abajo en esta partecita. Ah, aquí se le monta otra información aquí. O sea, Sí, más abajito. luego de nuevo. No, 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 no hay problema. No, esos detalles no le hacemos nada. Sí, solo le dejamos ahí. Verán, lo que sucede es de que yo no le quiero activar porque yo no tengo las licencias. El día a ver, hoy estamos martes. El día domingo se me desactivaron las licencias, pero como este trabajo ya le tenía hecho ya desde el día sábado aproximadamente, no hubo problema, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo le cojo y le activo, se me sale del programa. Y otra vez me toca arrancar. Para evitar ese problema, no le hacemos nada. Solo le ponemos como nuevo, ¿sí? Por favor, solo le ponemos nuevo. Nada más. Una vez que ya está hecho ese, ¿sí? Nos vamos al receive. Entonces, le cerramos un ratito esta pantalla y nos vamos al otro PLC, ¿sí? Nos vamos al main del PLC 2. Y en el PLC 2 nos conectamos con el receive, ¿sí? Entonces, le damos en la cajita de configuración, nos vamos al receive, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en el receive, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá en el receive? Le montamos, ¿no es cierto? Aquí me dice, ¿con cuál me voy a conectar? Yo le voy a conectar con el PLC 1. Una vez que yo le conecto el PLC 1, ¿qué es lo que ya me está indicando aquí, no es cierto? ¿Cuál va a ser local? El local va a ser el que está recibiendo. En este caso va a ser el PLC 2 o el que le hemos puesto como IP21. Sí, acá en la parte inferior es lo que a mí me interesa. ¿Cómo le sale, señorita Alvarado, en la parte inferior? En la parte inferior igualmente si le abro, si le desplazo donde dice datos de conexión, me sale un espacio donde dice nuevo. Ya, y bajo el interlocutor no le sale algo que le diga ahí send. Bajo el interlocutor me sale dos espacios vacíos y abajo dice establecimiento de la conexión. No me sale nada más. Y donde dice datos de conexión en el local, no le indican algo en el datos de conexión del local. Me sale en rojo y solo sale esa partecita de nuevo. Ah, algo ocurrió. Pero no le vota, ¿no es cierto? El programa no le vota. No, no me bota. Ya, sí me puede, ay, hijo, ya ha sido las 9:03. Sí me puede compartir un ratito para ver cómo tiene, por favor. Y déjeme Sí, borrar esto ahorita le pongo. antes de, antes de dañarle esto, ¿ya? Solo déjeme grabar esta situación y un segundito solo para que me pueda compartir. A ver, vamos a buscar. Listo, ya. Ahora sí, si es que hay como, por favor, ayúdeme con esto, ¿ya? Ahorita estoy en Sí, el ahorita. PLC2. Ya le veo, listo. Ah, entonces está en el 2, en el receive. Ahí, donde dice establecer conexión, por favor, dele un clic ahí. Estamos en el receive, ya. Ahí. No, acá en la pestañita ese, ahí. Póngale nuevo. Aquí Ahí, póngale nuevo. sale nuevo Ya, y se acá en abre. el lado, exacto. Sí se dieron cuenta que al ponerle nuevo, ya le tomó como receive el PLC2. Sí, ya está como receive el PLC2. Veamos acá donde dice establecimiento activo de la conexión. Dele clic aquí, eso, pero en la pestañita que está en el lado derecho. No hay, no hay, no hay. No, Acá ahí arriba. dele. Sí, ahí dele clic. Ahí póngale send. Send. Muy bien, ahí está configurado. Si se dieron cuenta que estamos montado ahora en el receive del PLC2. Sí, y aquí el interlocutor, que en este caso es el PLC con IP20, ese es el que está enviando la información. Sí, ahora ya está configurado el send. Sí se recordarán que yo les había dicho que hay en el establecimiento de la conexión, ese denle en clic. Y ahora, ¿quién está recibiendo? Está recibiendo el PLC2. Vamos al PLC1, por favor. Sí, montémonos nuevamente en el PLC1 y veamos el send, cómo está ahora. Ya, veamos la configuración. Ahorita estamos en el send. Déjeme ver abajito en la configuración, en general. No, dele en la cajita de herramientas, en donde dice configurar. Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. Ya, bajemos a ver cómo está esto. Exacto. Si se dieron cuenta que ya se generó automáticamente, mire. Donde dice datos de conexión, el PLC1 ya está como send. Y el PLC2 está como receive. Ahí estamos muy bien ahorita la configuración. Por eso es que ya se nos puso en visto, donde dice parámetros. Sí, ahí está está activo la flechita en visto en color verde. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya estamos como para podernos conectar. Solo hasta ahí cerremos esta partecita de aquí y montemos ahora los datos, los DBs. ¿Sí? Esto, póngase en main mismo, en main. En En main. main del PLC principal. Muy bien. Sí, minimícele o ciérrele la partecita inferior de esta pantalla, por favor. Exacto. ¿Se dan cuenta ahí? El connect ya está puesto en 1, el en 0, nos hace falta el data. Ah, no, pero ya ha estado puesto ahí, ¿no es cierto? El data ya le ha puesto a la señorita que va desde el 20 al 21.
Sí, vamos a ver en el otro. Pongámonos, por favor, en el receive. Dejemos de nomás los errores. Asumamos de que eso de los errores le ponemos después. Pongámonos en el receive en el PLC2. Exacto. Aquí nos hace falta el request. Sí, donde dice en, ahí deben poniendo un relojito. Ahí. Póngale un clock. El mismo clock que le puso arriba. Puede ser un pulsante o un clock. Exacto. Clic afuera. Ya. Ahí en el data. Móntele el data del receive en el data. Ahí. Entonces le podemos poner datos de receive. Este va a recibir, ¿no es cierto? Sí. Datos. Sí. Y donde dice ninguna entrada. Muy bien. Clic afuera. Ya, perfecto. Compile e intentemos descargar la información del PLC1 y PLC2 a ver si se mueve datos. Creo que el reloj está mal puesto. Ah, ¿Cuál era el nombre para ponerle el clock, reloj? con C. Póngale clock. No. Ah, sí le activó los relojes. Sí, en el otro sí le activé. Entonces en este Ah, parece no, que no, no. en este no le activé, Inge, perdón. Vamos a eso, a configuración de dispositivo. Eso, clic derecho propio. Muy bien. Ahí. Marcas de ciclo y abajito. Bueno, más importante es el marcas de ciclo. Ese. Mm, Perfecto. Si está activo el PUD y el GET, también como para ver si es que se envía información. Para que no, sea no le activé eso. tampoco el PDF. Vamos a protección. Búscale protección. Eso, protección y seguridad. Eso. Vamos abajito donde dice PUD y GET. Exacto, active el S. Clic. Muy bien. Listo. Lo mismo está hecho el otro PLC, por favor. El otro me falta activarle el Pugilet. Y Exacto. ahorita le activo. Ya, gracias. Eso, configuración o clic derecho, como quiera. Exacto. Muy bien. Eso. Ahí pongámosle un reloj. Sí, un clock. Escribe la C o no sé cómo le hace usted. A ver, la C. Ahí sí Eso. ya. Ya, clic afuera. Muy bien. Ya, todo el proyecto sí le puso que vamos a hacer simulación, donde dice U3C1 que le ha puesto. Híjole, nos está dando un error. No está compilando. Bueno, de una vez que estamos ahí en protección, active el S, listo. Clic. Perfecto. Vamos a ver, nos está dando un error en este. Dice datos de receive, al que accede, no está compila. Ah, lo que pasa es que debe estar con, no está retirado los atributos. Clic derecho, propiedades. No, sí está, aceptar. El otro de pronto estamos con problemas. Sí, le quité los atributos. Ah, porque me está dando problemas ahí, dice. Le compilo. Sí, Acaba de ver. s- sí, veamos, a pesar de que ya, pero Ahí sí, ya no me ya, sale problema. ya, descarguemos, ¿ya? Descarguemos a ver si nos permite. Si él activó el PLC No, 5. a uno le activa el PLC, sí. Bueno, entonces, bueno, como ya estamos en un tiempo que de pronto vayan ustedes a hacer cambio de hora para evitar este problema. Entonces, el siguiente paso no es más que descargar en el PLC y probar. Sí. Ya. Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es, ya está configurado el send receive, lo mismo, el mismo procedimiento haremos para que se nos cumpla el detalle que le habíamos solicitado. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, quedémonos hasta ahí para que yo también ya tengo cambio de hora y ustedes también de igual forma están en las mismas actividades. Yo quisiera de que me ayuden haciendo esta configuración, pero lo importante es de que en un PLC le pongamos un proceso. Sí, puede ser en cualquiera. Si se dan cuenta que podemos montar en cualquier PLC. No le vamos a poner ni en el uno ni en el 2 ni en el 3. Cada uno seleccione, ¿ya? Con eso ahí vemos con cuál se sienten mucho más cómodo y le ponemos cualquier proceso. Puede ser de un Factorio, puede ser de montándose con LabVIEW, sí, con cualquier proceso. La finalidad es de que le podamos montar. ¿Cuál es la característica que queremos hacer? Vamos a montar, el trabajo grande va a ser montar una red tanto con Modbus, con
con Profinet y también con Comunicación S7 que vamos a ver la otra semana. Sí, entonces la tarea ya les voy a indicar más o menos ahí un pequeño detallecito en un trabajo que les vamos a abrir, una tarea para que nos puedan subir a la plataforma. Y de igual forma, el proyecto para la siguiente semana que vamos a hacer con Profibus. Sí, yo encontré una información y esa les voy a compartir para que no tengamos el inconveniente de estar ahí divagando y no saber por dónde ir con el trabajo. ¿De acuerdo? Listo, señores. Entonces, cualquier novedad, esta comunicación, como le vemos, no es nada de complicado, más bien es un poquito minucioso de seguir viendo de dónde a dónde quiero enviar. Hay que tener bastante cuidado con la información que se envía y se recibe, nada más. ¿De acuerdo? Sí. Muchas gracias, señores. Entonces, estamos comentando y nos vemos el día lunes. Atento con los trabajitos que les vamos a poner en la plataforma, ¿de acuerdo? Listo, señorita Alvarado, muchas gracias por ayudarme. Sí, cuídense mucho y que tengan un excelente resto del día. Hasta luego. Hasta luego, Inge.